Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Marlene Prieto estaba bordando un cuadro. Resultó bastante hermoso. Un cálido paisaje de verano, aguas tranquilas, un lago, árboles, hierba verde, todo ilustrando la majestuosidad de la naturaleza. La mujer miró por la ventana y allí estaba la misma escena exacta. Por eso, Marlene decidió bordar esta imagen en particular. Había sido un pasatiempo durante mucho tiempo, desde que su hija Catarina se mudó a la ciudad. La mujer ya tenía más de 70 años, vivía sola en su casa ancestral en el pueblo. Aquí, todo era soleado en verano, y en otoño el suelo se adornaba con hojas de arce de colores. Todo deleitaba la vista, pero vivir sola era aburrido para Marlene. Solía haber vecinos, pero ahora algunos habían fallecido. Otros fueron llevados a la ciudad por sus hijos, y algunos nietos solo venían en verano para tomar el sol. No era aterrador, simplemente no tenía nada que ocupara su tiempo. Toda la casa brillaba de limpieza, había comida suficiente para una semana y los manzanos en el jardín daban frutos. Marlene extrañaba terriblemente a su hija Catarina. Ella se había mudado hace muchos años, fue a la universidad en la ciudad, completó sus estudios y comenzó una vida independiente. Inicialmente, visitaba a su madre casi todas las semanas, luego una vez al mes, luego al año y finalmente su hija dejó de visitar por completo. Catarina tenía sus propios hijos y su propia vida. Marlene sabía casi nada de ella y solo había visto a sus nietos unas pocas veces en toda su vida. ¿Cómo estaban? ¿Estaban sanos? ¿Necesitaban ayuda? Marlene pensaba en esto cada vez que se iba a dormir, pero no había ni un solo mensaje de Catarina. Otro julio había llegado. El verano estaba en su apogeo y muchos vecinos venían aquí de vacaciones con sus hijos. ¿Quién no vendría al campo con este clima? El lago estaba justo afuera de la ventana. Solo Catarina no vino con sus hijos aquí. Marlene la había invitado a ella y a sus nietos muchas veces, pero siempre se negaban, diciendo que estaban ocupados o que habían tomado vacaciones en otro lugar. El nieto mayor solo había estado en el campo una vez, cuando tenía 2 años. Marlene no lo había visto desde entonces, y Marta, la más joven, ni siquiera una vez. Ahora tenía 1 año. ¿En qué estaban ocupados? ¿Cómo eran sus personalidades? Estas preguntas quedarían sin respuesta, pero Marlene no perdía la esperanza. Durante el verano, tenía a alguien de la generación más joven con quien hablar. Vivía al lado una familia maravillosa con un niño. Alfredo tenía solo 6 años, y a menudo invitaban a Marlene a su casa para que cuidara de él. Los padres estaban felices de pasar tiempo a solas, y la mujer se quedaba sola con este encantador niño. Era realmente un niño maravilloso e inteligente. Para su edad, sabía mucho, contaba hasta 10 y sabía leer. Cuando los padres se quedaban fuera hasta tarde, Marlene le contaba diferentes cuentos para ayudar al niño a dormirse. A Alfredo le encantaba Marlene. Ella se convirtió en una abuela sustituta que nunca conoció, ya que, desafortunadamente, su propia abuela falleció antes de que él la conociera. Marlene desempeñaba este papel de manera hermosa. «Marlene, ¿tienes una hija o un hijo?», preguntó Alfredo una vez esta conmovedora pregunta en la tarde cuando sus padres llegaron tarde nuevamente. Estaban tomando café en el porche, donde la suave luz de una lámpara de pie brillaba y la luna llena los iluminaba. Luciérnagas se podían ver en el césped. Alfredo a menudo las perseguía, intentando atraparlas en un frasco, pero todos los intentos fueron infructuosos, y el niño se rindió. Marlene miró por la ventana y reflexionó. El niño la hizo dudar de nuevo. ¿Tenía realmente una hija? No se habían comunicado adecuadamente en unos 10 años. En ese caso, ¿podría considerarse a sí misma una madre? «Claro que sí, tengo una», respondió la mujer con calma, sonriendo. Se mecía en su silla, mirando la luna, con las piernas completamente envueltas en una manta. Se escuchaba el fuerte canto de los grillos. «¿Quién?», persistió Alfredo. «Una hija, se llama Catarina. Es una mujer muy amable». «¿Por qué no la he visto?». «Ella no viene aquí». «¿Por qué?». «No lo sé. Si lo supiera, te lo diría». «Tal vez simplemente no le intereso». «¿Cómo puede no interesarse en una madre? Eres muy pequeño, Alfredo.
pero haces preguntas muy inteligentes. ¿Sabes? A veces los padres y sus hijos no se entienden. Es como si vivieran en planetas diferentes. Por lo que los niños se alejan de sus padres, porque tienen puntos de vista completamente diferentes sobre la vida. No entiendo, confesó el niño, bajando la mirada. Parecía muy contrariado. A veces yo misma no me entiendo, Alfredo. Pero sabes, eres un niño muy inteligente, y algún día recordarás mis palabras. Nunca abandonaré a mi mamá, dijo el niño firmemente, con un toque de resentimiento. Tienes razón. Tu madre es lo más preciado en la vida. Te trajo a este mundo, te cuida y te da todo lo que puede. Marlene. Alfredo comenzó y titubeó un poco. Yo nunca te abandonaré tampoco. ¿Quieres que sea tu hijo? Siempre estaré a tu lado. La mujer se rió y el niño se precipitó en sus brazos. Marlene vio una lágrima rodando por la mejilla de Alfredo. Eres el mejor hijo. Lo animó. El niño sonrió en respuesta y luego se rió. Media hora después, sus padres llegaron a casa. Le agradecieron a la mujer por sus servicios y la invitaron a tomar café, pero ella declinó, diciendo que era hora de dormir. Y también para Alfredo, eran casi las 11 de la noche e incluso en verano era mejor mantener una rutina del sueño. Marlene regresó a casa e inmediatamente se acostó en su cama. Estaba muy cansada. Después de todo, había estado con Alfredo desde la mañana hasta la tarde del día de hoy. Fueron al lago, jugaron en el jardín y después, cansados, tomaron café. A la mujer le encantaban esos días tan satisfactorios. Le daban un sabor a la vida. Se sentía joven de nuevo, aunque tenía más de 70 años. No estaba en la edad más activa. Alfredo despertó en ella el deseo de vivir. Podría dedicar el resto de su vida a criar a este pequeño niño. Al día siguiente, la mujer, como de costumbre, pasaba tiempo con el niño. Su madre estaba preparando el almuerzo y su padre se había ido a pescar. Así que una vez más, pidieron la ayuda de Marlene. Sin embargo, esta vez ya no era un capricho de los padres. Alfredo realmente quería pasar tiempo con ella. ¡Alfredo, eres tú de nuevo!, exclamó entusiasmada la mujer, acercándose al niño y abrazándolo. Soy yo, Marlene. Vamos al jardín. Mamá dijo que hay muchas fresas allí. Rió el niño. Con gusto. En mi jardín también crecen fresas. Podemos recoger algunas. Más tarde haré mermelada. Cuando vengas a visitarme en invierno, disfrutaremos juntos de esta maravillosa delicia. Pasaron unos 20 minutos recogiendo fresas en el patio de Alfredo, y cuando la última valla se colocó en la cesta, Marlene le sugirió recoger algunas en su casa. Por supuesto, era más pequeño en tamaño, pero los arbustos de fresas ocupaban una parte significativa del jardín. La mujer a menudo hacía mermelada con las bayas. Aquí también cultivaba madreselva, frambuesas y grosellas. De repente, Marlene notó que Alfredo seguía mirando hacia atrás todo el tiempo. Parecía sospechoso. ¿Qué viste allí, Alfredo?, preguntó la mujer mientras recogía las bayas. Oh, vi a algunas personas allí, caminando alrededor de tu casa. ¿Y si son bandidos?, respondió el niño. Su voz, llena de miedo, miró hacia atrás de nuevo. Esto intrigó y asustó a Marlene. Se levantó silenciosamente y se acercó lentamente al lugar donde la gente se estaba reuniendo. No podía ver claramente, pero notó el entorno de una mujer sosteniendo a un niño cerca. Esto la tranquilizó. Después de todo, una mujer no podría hacer nada terrible, y los vecinos estaban cerca. Marlene caminó con confianza hacia estos invitados no deseados. Sin embargo, a medida que se acercaba y reconocía un rostro familiar, se quedó en shock. Era su hija, Catarina, con sus hijos. Ahora la mujer aceleró aún más su paso. No podía creer que todo esto estuviera realmente sucediendo. No se habían visto en 10 años. ¿Catarina?, Marlene llamó a la mujer. Por supuesto, ella se volvió. Sostenía a un bebé en brazos y sonreía. ¡Mamá!, exclamó Catarina y corrió hacia los brazos de su madre. Han pasado tantos años. Mamá, qué feliz estoy de verte. Catarina, querida mía. Marlene se alegró por la visita de su hija. Todo era tan abruptamente inesperado. Alfredo se les unió.
claramente sin entender quiénes eran todas estas personas o qué hacían aquí. «Alfredo, ¿recuerdas cuando te hablé de mi hija? Bueno, ella es Catarina», explicó Marlene al niño. «¿Oh, la que te abandonó?», preguntó el niño con escepticismo. Marlene se enfadó por la falta de educación, diciendo tales cosas delante de Catarina. ¡Qué tonterías! Pero luego se recordó a sí misma que él era solo un niño pequeño. Rápidamente dejaron de lado ese comentario. Mientras entraban en la casa, Alfredo se presentó a Teodoro y Marlene corrió a hervir la tetera. Mientras tanto, Catarina estaba sentada en una silla cerca de la mesa, sosteniendo a su bebé cerca y observando la casa. «Nada ha cambiado aquí desde entonces», concluyó. «Las mismas paredes, la misma vajilla. Qué agradable es volver a la infancia». Catarina estaba mirando a su madre verter el café en 2 tazas. Los niños ya habían encontrado algo que hacer, examinando varias figuritas de madera. Alfredo intentaba explicar algo sobre estas creaciones, pero al tener solo 6 años, parecía bastante divertido. Un niño de 6 años describía una forma geométrica e intentaba hacer que sonara lo más científicamente posible. Para un niño de 5 años, claro. Finalmente, Marlene sirvió el café y se sentó en la mesa frente a su hija. No podía apartar los ojos de ella. Catarina se había teñido el pelo, cambiado su estilo de peinado e incluso alterado su estilo de ropa. Apenas era reconocible. «Mi querida, hace tanto tiempo que no te veo», dijo Marlene, examinando a su hija. «¿Qué hay de nuevo? ¿Alguna noticia? Por favor, cuéntamelo todo. Ya no puedo soportarlo. No nos hemos visto en 10 años. ¿Puedes creerlo?». Catarina sonrió, dio un sorbo al café y solo entonces comenzó su historia. «Bueno, no hay nada especialmente nuevo. Ahora vivo con Acacio, cuido de los niños, trabajo y estoy terriblemente cansada. ¿Recibiste una carta sobre el nacimiento de Catarina?», señaló al bebé en sus brazos. «¿Cómo va con Acacio? Todo va bien en su matrimonio, ¿verdad? Han estado juntos durante 5 años, ¿verdad? ¿Tu ex esposo ha dejado de causar problemas? ¿Y cómo está mi Olivia? Oh, hace tanto que no la veo». «Olivia está bien», sonrió Catarina. «Este año está terminando la universidad. Está saliendo con alguien y pronto me hará abuela y a ti bisabuela». Olivia era la hija mayor de Catarina, de su primer esposo, mientras que estos 2 pequeños habían nacido durante su segundo matrimonio. «Bueno», agregó su hija, «eso no es tan importante. Lo principal es que finalmente nos encontramos. Te extrañé mucho». «Y yo también te extrañé, mi querida. ¿Has venido aquí para todo el verano? Finalmente, Teodoro podrá nadar en nuestro lago». «En realidad», Catarina comenzó con intriga, «vine aquí no solo por eso. Sí, por supuesto, primero quería visitarte y mostrarte a los niños, pero hay otra razón». «¿Qué es?». Marlene escuchaba atentamente cada palabra, absorbía cada frase que su hija pronunciaba como una esponja, sabiendo que tal vez no escucharía nada de su hija durante mucho tiempo, o tal vez nunca más. Su tiempo en esta tierra era limitado. «Estamos enfrentando problemas financieros. Acacio perdió su trabajo y yo estoy de baja por maternidad. Simplemente no tenemos dinero suficiente». «¿Dinero? Oh, por supuesto, querida, te prestaré algo», dijo Marlene, agitando la mano. Se levantó de la silla, fue al salón y comenzó a buscar frenéticamente algo en el armario. Catarina entendió lo que estaba buscando y la detuvo, diciendo: «No, mamá, no necesito el dinero». Marlene se dio la vuelta y la miró interrogante. «No necesito tu dinero», repitió Catarina calmadamente, haciendo gestos para que volviera. Marlene se sentó a su lado, pero ahora estaba confundida. Realmente no entendía lo que su hija quería. «En realidad, el dinero es precisamente lo que necesitamos, pero no el que ahorras, mucho más que eso. Y sé otra forma de conseguirlo, pero necesito tu ayuda», explicó Catarina. «Bueno, cuéntame», respondió su madre con interés. «¿Sabes acerca de las prestaciones familiares?». «Sí, lo sé». «Entonces sabes que pueden darme dinero para gastos específicos, educación de los niños, tratamientos médicos costosos y así sucesivamente. Desafortunadamente, nuestra situación es tal que debo de alguna manera mantener a mi familia, pero lo que el Estado asigna es en forma de bonos y no se puede gastar en efectivo.
lo que significa que solo puedo gastarlo en algo en específico. Entonces, recientemente unos conocidos me sugirieron una forma de convertir esos fondos en efectivo. Todo es perfectamente legal y mucha gente lo hace. Catarina hizo una pausa. Bueno, sigue, no lo alargues, la instó Marlene. Ya estaba terriblemente curiosa por lo que su hija diría. Supuestamente puedo comprar bienes raíces de familiares. Ellos me darán dinero por eso, ¿entiendes? Por supuesto, en realidad no te pagaré nada, pero según los documentos, seré la propietaria de esta casa y también la dividiré entre mis hijos. ¿Quieres comprar mi casa? Marlene se puso nerviosa. ¿Dónde viviría entonces? ¿Qué pasaría con ella? ¿Quería su propia hija echarla? Sí, asintió Catarina. Pero no te preocupes. Por supuesto, la casa seguirá siendo tuya. Nada cambiará. Yo no la necesito. Necesito el dinero que el gobierno proporcionará. Y seguirás viviendo aquí como siempre. Solo que no serás la propietaria en papel. Eso es todo. Marlene comenzó a pensarlo. Por un lado, sonaba como un plan ingenioso, pero un poco fraudulento. ¿Qué pasaría si los descubrían? Eso la preocupaba. Aunque, ¿a quién le importaría eso? ¿Quién necesitaba una casa en algún pueblo olvidado con una anciana adentro? Así que la mujer decidió estar de acuerdo. Después de todo, era su propia hija, y ahora necesitaba su ayuda. Además, no era complicado, solo tenía que firmar algunos documentos. ¿Qué diferencia hacía en quién estuviera registrada la propiedad de la casa? Especialmente cuando se trataba de su propia sangre. Bueno, genial. Entonces nos vemos en una semana. Traeré los documentos y lo resolveremos todo, dijo Catarina alegremente. Han estado sentados durante otros 10 minutos, conversando sobre asuntos triviales, y luego su hija, diciendo que Marta necesitaba dormir, se fue a su habitación, dejando a Marlene sola nuevamente. Aunque no, Teodoro y Alfredo todavía estaban en la casa. «Marlene, ¿estás vendiendo la casa?», preguntó el chico con horror, acercándose a la mujer. Parecía que las lágrimas estaban a punto de brotar por sus ojos. «No. Bueno, sí, pero...», Marlene comenzó. «¿Me estás dejando?», preguntó Alfredo con lágrimas en los ojos, pareciendo genuinamente asustado. «No, claro que no. Me quedaré aquí. Es solo una formalidad», tranquilizó Marlene al chico acariciando sus hombros. Por la noche, su hija y sus nietos se fueron. Sorprendentemente, ni siquiera se quedaron a pasar la noche. Marlene estaba muy decepcionada y molesta, pero se decía a sí misma que tenía muchas cosas que hacer y cuidar. Pasó una semana y no hubo noticias de Catarina. Marlene ya había concluido que Catarina había cambiado de opinión y que el trato no se llevaría a cabo. Pero una mañana entre semana recibió una carta. Decía que necesitaba ir a la ciudad para completar todas las formalidades. Marlene estaba muy ansiosa por esta propuesta. No había estado en la ciudad durante mucho tiempo, y ahora era mayor. ¿Cómo soportaría un viaje de 3 horas, especialmente de pie en un tren lleno de gente? Pero no había elección. Su hija le pidió ayuda, y Marlene no podía decepcionarla. Al día siguiente, comenzó a empacar su bolso. Tomó su pasaporte, varios documentos de la casa y, por supuesto, preparó algo de comida para el viaje, ya que no sabía cuánto tiempo estaría allí. Alfredo se asomó en la casa. Observaba atentamente cada movimiento de la mujer. Ella estaba buscando algún papel importante, y cuando lo encontró, exclamó de alegría. Solo después se dio cuenta del niño y se sintió avergonzada. «¿Alfredo?», dijo Marlene sorprendida, mientras empacaba sus cosas en la bolsa. «¿A dónde vas?», preguntó el niño, acercándose a ella y mirando dentro de su bolso. «Voy a la ciudad», respondió la mujer indiferente. No quería herir los sentimientos del niño, pero en ese momento se aseguraba de no olvidar nada. De lo contrario, tendría que regresar a casa y comenzar el viaje de nuevo. Y definitivamente no quería hacerlo. El notario era una persona seria. Si falta algún documento, puedes dar por perdida la cita. Y la carta indicaba claramente lo que debía llevar consigo. Al final, Marlene decidió simplemente llevar todo lo que tenía. Sería más seguro. «Dijiste que no me dejarías», dijo Alfredo tristemente. «No te estoy dejando, por el amor de Dios». La mujer no pudo contenerse. «Tengo cosas que hacer, ¿me oyes? Incluso las personas de mi edad tienen negocios. No vivo solo por ti».
El niño retrocedió, mirando a la mujer con horror en sus ojos. Era evidente que se sentía avergonzado, pero al mismo tiempo, esas palabras le dolían terriblemente. Estalló en lágrimas y salió corriendo. Solo entonces Marlene se dio cuenta de lo que había hecho, asustando a un niño inocente de esa manera. ¿Qué tipo de persona era ella? Quería alcanzarlo y explicarle, pero el tiempo apremiaba. El tren debía llegar en 1 hora. Ya estaba horriblemente retrasada. La estación de tren no estaba lejos, pero para una mujer de su edad, cubrir esa distancia era bastante desafiante. Llegó a la parada del autobús, tomó la ruta correcta y, después de llegar, se dirigió hacia la estación de tren. Quedaba muy poco tiempo, juzgando por su reloj de pulsera. Casi corrió y, como el destino lo tendría, había una cola en la taquilla. Marlene, jadeando después de la carrera, se colocó al final de la fila, revisando nerviosamente su reloj y nerviosamente inquieta. «Perdón», llamó a la mujer de unos 50 años que estaba delante de ella. La mujer se dio la vuelta. «¿Podrías dejarme pasar primero? Estoy a punto de perder mi tren. Está a punto de salir en cualquier momento». «Perdón, ¿por qué debería hacerlo?», respondió la mujer. «Yo también podría estar llegando tarde, pero estoy esperando en la fila como todos los demás. Es tu problema que no hayas llegado a tiempo». «Realmente necesito esto. Mi hija me está esperando en la ciudad. Tenemos que ir al notario», explicó Marlene casi suplicando. «Mi nieto también me está esperando. Es su cumpleaños. No te dejaré pasar primero», insistió la desconocida. «Qué persona horrible», pensó Marlene. «¿Es tan grosero responder de manera tan áspera a una simple solicitud?». Mientras tanto, solo quedaban unos minutos antes de la partida del tren. Finalmente, le llegó el turno a esta mujer grosera que estaba delante de Marlene. «Necesito un billete a la ciudad para mañana, por favor», solicitó la mujer. Marlene casi sufrió un ataque al corazón. ¿Para mañana? Y esta mujer desalmada no pudo dejarla pasar antes. Marlene estaba tan molesta que ya ni siquiera estaba enojada. Solo estaba herida y triste por el hecho de que existían personas tan terribles en el mundo. Tan pronto como Marlene se acercó al mostrador, escuchó el sonido del tren que partía. Toda esperanza en sus ojos se desvaneció. Ahora definitivamente no llegaría a ninguna parte. Hoy era el último tren que salía hacia la ciudad desde la estación más cercana. Debido a reparaciones en la vía, el horario se redujo a la mitad. Katarina estaría terriblemente decepcionada si no la veía a las 8 de la mañana en la notaría. Había decepcionado a su hija. «¿A dónde necesitas ir?», le preguntó el cajero, sacándola de sus pensamientos. Marlene lo miró con desesperación en los ojos. «Ya no a ningún lado», respondió con voz melancólica, regresando a la parada del autobús y luego a casa. Ahora Marlene ni siquiera sabía qué hacer. No tenía el teléfono de su hija. Bueno, lo tenía en algún lugar. Katarina se lo dejó hace mucho tiempo. Marlene escribió el número en un trozo de papel, pero luego lo puso en algún lugar del escritorio y ahí quedó. Ella nunca usaba esos teléfonos móviles ella misma. ¿Para qué los necesitaría en el pueblo? Dicen que no son más que problemas. Si quisiera enviar una carta, podría ir a la oficina de correos de nuevo en autobús, y ya no tenía fuerzas para eso. ¿Por qué su hija no venía por ella misma? Después de todo, tenía un coche. Marlene de alguna manera llegó a casa, se sentó en el porche, se tomó un momento para recuperar el aliento y comenzó a contemplar qué hacer a continuación. Alfredo interrumpió una vez más sus pensamientos pesados. Parecía que todavía estaba molesto por la situación que ocurrió hace 2 horas. «¿Por qué no te fuiste?», preguntó. «Perdí el tren», respondió Marlene sombríamente. No estaba de humor para involucrarse con el niño. Alfredo se acercó y se sentó a su lado en los escalones. El porche, una vez pintado de verde como todos los demás, había perdido desde hace mucho tiempo su pintura, lo que lo hacía parecer abandonado y torcido. Marlene trató de no pensar en cuánto se había deteriorado el lugar. Después de la muerte de su esposo, quien solía cuidar de todo antes de enfermarse, todo gradualmente cayó en el abandono. ¿Por qué no tuvieron un hijo? Él habría ayudado y arreglado las cosas. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Alfredo, sin dejar que Marlene se distraiga. «No lo sé». Ella giró la cabeza hacia el niño. A pesar de su mirada curiosa, todavía se notaba el resentimiento en sus ojos. «Escucha, lo siento mucho. Lo siento por haberte gritado.
No es tu culpa, solo quería tomar el tren y cometí un error. Además, la gente en esta estación no es la más amable. ¿La gente?, preguntó el niño. Había una mujer desagradable que me trató muy mal. Por su culpa, perdí el único tren que iba a la ciudad. El niño no dijo nada, solo levantó una ceja y luego corrió de vuelta a su casa. Marlene no entendía las acciones del niño. Se había disculpado, aunque él era solo un niño. Tal vez lo lastimó profundamente y no la perdonaría del todo. Los niños son muy frágiles y cada comentario puede afectarlos profundamente y llevarlo hasta la adultez. Aunque Marlene entendía que no era una gran tragedia para el niño, seguramente sus padres también lo regañaban a veces. Eso es normal. A veces los niños pueden ser muy traviesos y los adultos a menudo pierden la paciencia con ellos. Pero unos minutos después, Alfredo regresó. Parecía muy emocionado por algo. El niño se acercó a Marlene y dijo: «¿Puedes venir con nosotros esta noche?» ¿Van a algún lugar?, Marlene se sorprendió. «Mis padres tienen que ir a la ciudad por negocios. Te permiten venir con nosotros. ¿No es genial?». Marlene estaba encantada. No había ofendido tanto a este niño, pero él la recompensaba con amabilidad. «Ven aquí, mi maravilloso niño», exclamó Marlene abrazando a Alfredo. Le había dado un verdadero regalo. Después de unos minutos, fueron a su casa para hablar con sus padres. «Buenas noches, Marlene», saludó la madre del niño. «Alfredo nos contó sobre la desgracia que te ocurrió. Estamos listos para ayudar». «¿Cuándo quieren irse?», preguntó la mujer. «En una hora ya, pero tendrás que encontrar tu propio camino de regreso. Terminaremos todos nuestros asuntos por la mañana y volveremos de inmediato». «Pero eso no es un problema. Es mucho más fácil comprar un boleto en la ciudad», agradeció Marlene a su vecina. Y así sucedió. Pronto partieron. La mujer estaba muy contenta de poder viajar en un coche espacioso y cómodo en lugar de soportar un viaje en tren abarrotado durante 3 horas. Llegaron rápidamente. Marlene dio la dirección de Catarina y la dejaron justo frente a su casa. Les agradeció calurosamente y prometió quedarse con Alfredo el tiempo que fuera necesario, aunque siempre lo hacía. Su hija le había dado la dirección hace muchos años y Marlene esperaba que todavía viviera allí. La mujer logró subir a un piso alto usando las escaleras, ya que el ascensor no funcionaba. Estaba casi sin aliento, esperando que Catarina estuviera en casa y le ofreciera algo de beber. Se sentía muy incómoda. Timbró el timbre. No hubo respuesta durante unos 3 minutos. Marlene decidió seguir timbrando con persistencia. Finalmente, escuchó pasos. ¿Estaban ya durmiendo? Solo eran las 10 de la noche. Sin embargo, cuando se abrió la puerta, la mujer se sorprendió. No estaba Catarina frente a ella. Era una joven de unos 25 años, con el pelo teñido y hermosos mechones blancos cayendo graciosamente sobre sus hombros. Estaba en bata de baño, y detrás de ella había un niño pequeño, inmediatamente recogido por un hombre desconocido. «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó la dulce chica. Parecía un poco cansada, pero intentaba ser educada. A Marlene le gustó de inmediato, pero todavía no entendía por qué esta chica estaba en la casa de su hija. «Perdón, ¿no vive Catarina Iglesias aquí?», preguntó Marlene en voz ronca, todavía luchando por respirar. «Catarina solía vivir aquí. ¿Eres su pariente?». «Soy su madre», dijo la mujer, y después de esa frase, sus ojos empezaron a oscurecerse y sus oídos pitaban. Se tambaleó y se apoyó en la pared. «¿Estás bien?», preguntó la desconocida, tratando de ayudar a la invitada no deseada. Marlene parecía estar perdiendo el conocimiento. Luego, la chica llamó a su esposo y juntos llevaron a la invitada no deseada al sofá, acostándola cómodamente. La chica trajo un vaso de agua y se sentó frente a ella. Después de unos minutos, Marlene se sintió mejor. Todavía no se atrevía a hablar y trató de calmarse. «Lo siento», se disculpó la mujer, dando un sorbo de agua. «El ascensor no funcionaba y tengo el corazón débil. Está bien, sucede», la tranquilizó la chica. «¿Cuál es tu nombre?». «Marlene». «Y yo soy Dorotea. Encantada de conocerte. Estabas buscando a tu hija Catarina, ¿verdad?». «Sí, tenía esta dirección escrita en mi libreta. Nunca he estado en su casa y casi nunca vengo a la ciudad. Casi nunca. Vine hoy de urgencia, pensando que mi hija me recibiría y me llevaría al notario.
Después de todo, me invitó al notario. ¿Al notario?, preguntó Dorotea, no por un interés genuino, sino más bien mostrando cortesía y tratando de tranquilizar a la mujer. Sí, necesitamos formalizar algo, explicó Marlene, dando otro sorbo de agua. ¿Tienes el número de teléfono de Catarina?, preguntó de repente Dorotea. No, siempre le escribí cartas. Sé que es anticuado, pero no entiendo nada de teléfonos. Espera, ¿qué te estoy diciendo?, exclamó la joven madre. Tengo su número de teléfono. Me temo preguntar de dónde lo sacaste. Bueno, compramos este apartamento de ella hace 2 semanas. El precio era muy atractivo porque ella necesitaba venderlo con urgencia. No conozco las razones, pero mi esposo y yo decidimos aceptar la oferta. Y no nos arrepentimos. Mira la renovación aquí. Y somos una familia joven. Ella no me dijo que vendió el apartamento. Necesitaba dinero, claro, pero ¿por qué llegar a tales extremos? Mencionó algo sobre irse, no sé a dónde, pero era realmente urgente, respondió Dorotea, navegando por los contactos en su teléfono. Ah, aquí está. Llamémosla ahora. Llamó a su hija. Pasó 1 minuto, pero nadie respondió. Intentemos de nuevo, insistió Dorotea. Pero el resultado fue el mismo en el segundo intento. Catarina no estaba disponible. Qué extraño. Quizás ya está dormida. ¿Hiciste planes para encontrarse? Para nada, pero lo daba por sentado. Sabe que no tengo dónde quedarme en la ciudad. En realidad, quería venir a verla durante el día, pero resulta que solo llegué por la tarde y, como resulta, ya no vive aquí. No me malinterpretes, comenzó delicadamente Dorotea. Pero, en mi opinión, tu hija está actuando de manera extraña. ¿Cómo puedes tratar a tu madre así? Bueno, estoy segura de que no quiere hacer daño. Mañana probablemente habrá una razón válida para tal comportamiento, y hoy averiguaré dónde quedarme. Dorotea intercambió miradas con su esposo y luego asintió aprobatoriamente. Escucha, quédate con nosotros. Arreglaré el sofá para ti y por la mañana puedo llevarte al notario. ¿Qué te parece? Dorotea lo sugirió con una sonrisa. Marlene no podía creer su suerte. Hoy, 2 buenas familias la habían ayudado a salir de una situación tan difícil. Fue una gran suerte. Si no es mucha molestia, estaría encantada de quedarme, dijo Marlene. Así fue como sucedió. Dorotea resultó ser muy atenta. Arregló el sofá, alimentó a la pobre mujer y le sirvió café. ¿Cómo fue que no se comunicaron durante 10 años? Se preguntó Dorotea, sorbiendo su café de una taza. No lo sé. Solíamos hablar antes. Ella me contaba sobre los cumpleaños de sus hijos y me felicitaba, pero luego todo se desvaneció y realmente no me metí. ¿Quién necesita a una vieja como yo? Debería estar eligiendo una tumba para mí. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando?, respondió Dorotea. Eres una mujer maravillosa y en cuanto a tu hija, has tenido una mala suerte extrema. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años. La atropelló un coche mientras cruzaba la carretera y el conductor iba borracho. Las lágrimas brotaron en los ojos de la joven. Si estuviera viva, qué maravillosamente nos comunicaríamos con ella. Me ayudaría con el pequeño. Me parece que tu Catarina no te valora en absoluto. Siento tu pena, pero creo que Catarina simplemente es así. No fue sociable desde la infancia. La molestaban a menudo en la escuela por eso. Después de terminar la universidad, empezó a trabajar y se convirtió en una mujer ocupada. Familia, su propio hogar, trabajo. No tenía tiempo para mí. Bueno, eso es asunto tuyo. Lo importante es que seas feliz. Todavía eres joven. Tendrás una gran familia, razonó Marlene. Cría a tus hijos para que te amen y respeten a ti y a su padre, para que te visiten más a menudo, porque en la vejez realmente se necesita un vaso de agua. Bromeó torpemente. Dorotea rió. Oh, ya es medianoche. Creo que ya es hora de ir a la cama, dijo Dorotea, y rápidamente comenzó a recoger la mesa. Finalmente, Marlene se acomodó en su cama improvisada y rápidamente se quedó dormida. Este día la había agotado inesperadamente. Ciertamente no esperaba tales aventuras. Por la mañana, el olor de deliciosos panqueques se filtraba desde la cocina. Marlene se levantó y se miró en el espejo. Lucía bastante presentable. El sofá resultó ser suave, a diferencia del suyo en casa, viejo y tambaleante.
con clavos sobresaliendo del tapizado y almohadas que se asemejaban más a piedras. «Oh, Marlene», la saludó Dorotea alegremente. «Buenos días». Su esposo ya estaba sentado en la mesa, devorando panqueques. «Huele tan delicioso aquí que no pude resistir y entré», explicó Marlene, entrando en la cocina con una tímida sonrisa. «Siéntate, tus panqueques ya están listos», dijo Dorotea. Marlene se sentó frente al esposo de Dorotea. «No tuvimos la oportunidad de conocernos ayer. Soy Marlene», se presentó la mujer ante el joven. «Mi nombre es Leo», respondió amigablemente el chico. La armonía familiar reinaba en la cocina. Era evidente que estas personas realmente se habían casado por amor. De repente, un bebé comenzó a llorar en la otra habitación. Dorotea se levantó de inmediato y corrió fuera de la cocina. «Te pido disculpas por esta pregunta. ¿Es un niño o una niña?», preguntó Marlene. «Un niño, Pedro. Lo sé, es un nombre común, pero Dorotea siempre quiso ponerle así a su pequeño», respondió Leo. Marlene asintió con una sonrisa. Una vez, su esposo, Ignacio, eligió el nombre para su hija. Sucedió porque ella experimentó una agonía inimaginable durante el parto, y Marlene decidió nombrar a su hija Catarina en honor a su bisabuela. Era una gran mujer. Esperaba que la energía de ese nombre se transmitiera a Catarina, y así sucedió. Sin embargo, Catarina se sumió cada vez más en los libros, convirtiéndose en una chica reservada, y luego se fue, dejando a los viejos padres solos. Ignacio falleció hace 5 años. El dinero ahorrado alcanzó solo para el funeral digno y un buen servicio conmemorativo. Pero lo que más entristeció a Marlene fue que Catarina ni siquiera acudió al funeral de su propio padre, y no apareció para apoyar a su madre afligida después. En general, se comportó horriblemente, pero Marlene todavía la amaba. Las personas especiales siempre son un poco indiferentes a los sentimientos y necesidades de los demás, y ella consideraba a su hija especial. De lo contrario, ¿cómo podría haber ingresado en la universidad sin dinero y luego establecerse bien en la capital? No todos pueden presumir de eso. Es cierto, ahora parecía estar en apuros, pero Marlene la ayudaría. Era su deber como madre. Después del desayuno, Dorotea se fue a algún lugar por negocios y dejó a Marlene en la notaría de camino. La mujer realmente esperaba que al menos la dirección mencionada en la carta fuera la correcta. Al bajarse del coche, vio de inmediato un letrero grande en el edificio de enfrente que decía notaría. Entró en el edificio, subió al piso correcto, dio su nombre en la recepción y la invitaron a la sala de espera. Después de unos minutos, finalmente apareció Catarina. Estaba vestida con un riguroso traje de negocios, una chaqueta negra, una blusa azul claro y pantalones perfectamente planchados. Sostenía una carpeta marrón con documentos en sus manos. Tan pronto como Catarina vio a su madre, se sentó inmediatamente a su lado, asintiendo en silencio. Fue extraño. Por lo general, las personas, incluso cuando se separan por poco tiempo, se saludan mutuamente. No, aparentemente, Marlene definitivamente cometió algunos errores en su crianza. «Hola, hija», comenzó la madre, pero su hija la interrumpió inmediatamente. «Por favor, cállate», dijo bruscamente. Marlene incluso se sintió ligeramente ofendida. «¿Por qué?», comenzó a agitarse. «Quiero concentrarme en el próximo acuerdo. ¿Trajiste todos los documentos?» «Sí. ¿No vas a preguntar dónde pasé la noche ayer?» «No me interesa». «¿Cómo te atreves a hablarme así?». Marlene cambió a un tono más estricto. Podía enfadarse cuando era necesario. «Con esta actitud, ya sabes que no obtendrás mi casa ni dinero tampoco». Catarina se volvió hacia ella y forzó una sonrisa. «Bueno, mamá, tienes razón. Soy demasiado grosera contigo. Lo siento». «Eso es todo», dijo la mujer, haciendo un gesto con la mano. «Tal vez sea estrés. El miedo a perderlo todo me afecta mucho». «Bueno, por supuesto. Cuando vendes un apartamento de urgencia, cualquier cosa puede pasar», comentó la madre. Catarina se enfadó de nuevo con ella. «Cállate. Es mejor no hablar innecesariamente de negocios en esta habitación. Todo puede jugar en tu contra. ¿Ves a esas personas uniformadas allí? Seguro que no están aquí por casualidad. Probablemente están revisando algo. Tal vez verifiquen si los visitantes pagan impuestos». «¿Y tú pagas?» «Mamá, por favor». «Me quedaré callada.
Está bien, dijo Marlene, sintiéndose ofendida. Así que estuvieron sentadas durante unos 20 minutos. Catarina estaba mirando algo en su teléfono, mientras que Marlene, sin nada mejor que hacer, examinaba todo a su alrededor. Todos estaban tensos, moviendo constantemente papeles y nerviosos. Finalmente, un grupo grande de personas animadas salió por la puerta y se dirigió hacia la salida. La secretaria se acercó a Catarina y Marlene y las invitó a la oficina. Entraron y sacaron sus pasaportes y documentos. Un hombre increíblemente estricto y digno con gafas caras estaba sentado en la mesa. Tenía las cejas fruncidas. Estaba examinando algunos papeles frente a él. Al escuchar a los recién llegados, levantó la vista. «¿Entonces ustedes son Marlene y Catarina?», preguntó con severidad, estudiando a las mujeres con la mirada. Asintieron en acuerdo. «Por favor, tomen asiento». Madre e hija se miraron y se sentaron en las sillas. «Catarina, según entiendo, tienes la intención de comprar bienes raíces a Marlene, tu madre. ¿Es eso correcto?», preguntó el hombre. Catarina asintió. «Permítame averiguar. ¿Con qué propósito?», preguntó el hombre. Marlene ya entendió que este era el notario mismo. «Sabes, tengo 2 hijos pequeños, sin contar a mi hija mayor, que es estudiante. Nuestra familia ha crecido y necesitamos más espacio. Vivo en un apartamento pequeño en la ciudad. Después de la separación de mi esposo, tengo un apartamento de 1 habitación con los niños. Aquí, por favor, echa un vistazo a los documentos». Marlene no podía creer lo que oía. ¡Qué bien estaba mintiendo! Así que por eso vendió su gran apartamento en el centro hace 1 semana. «¿Vives con tu esposo o eres madre soltera?», preguntó el notario. «Él dejó a la familia cuando di a luz a nuestro segundo hijo», respondió Catarina con voz quejumbrosa. «Según los documentos, todavía estamos casados, pero no juega ningún papel en la crianza de los niños», continuó Catarina. «Así que le pedí a mi madre que nos ayudara. Ella está dispuesta a vender su casa a nosotros porque...» Catarina miró a Marlene como si estuviera insinuando algo, e incluso le pisoteó el pie bajo la mesa. Marlene entendió que le tocaba mentir. «Sí, lo confirmo. Puede que pronto me una a la mayoría, y ellos aún tienen mucho tiempo por delante. No puedo dejarlos solos, pero tampoco puedo quedarme sin medios de subsistencia. Así que le sugerí a mi hija que compre mi casa». «¿Dónde vivirás entonces?», preguntó el notario. «¿Yo? Me mudaré a una residencia de ancianos. Mi hija encontró una buena para mí, y el dinero de la venta vendrá bien. No puedo vivir sola. Ha llegado el momento». «Bien, lo entiendo», dijo el notario. «¿Pagarán con beneficios infantiles por esta compra?», preguntó a Catarina. Ella asintió con la cabeza. Les pidieron esperar un poco más mientras preparaban todos los documentos. Después de 2 horas, durante las cuales Marlene ya estaba terriblemente cansada, finalmente todo se firmó según lo requerido. «Entonces, hoy enviaremos los documentos para su verificación. Cuando registre la transacción, aproximadamente en 3 días hábiles, el fondo de pensiones transferirá el dinero al vendedor. Le devolveré su certificado con una marca». «También necesitamos un poder notarial para que yo reciba el dinero de mi madre», dijo de repente Catarina firmemente. «¿Por qué es eso?», comenzó Marlene. «¿Quieres volver aquí otra vez?», preguntó su hija secamente, mirándola con una mirada feroz que decía: «¿Por qué discutes? Ya hemos acordado todo». «Ah, sí. Marlene se dio cuenta apresuradamente. «Por supuesto, perdóname, soy una anciana». Media hora después, les dieron el poder notarial. «Todo lo mejor», concluyó el notario, firmando el documento. «Que tengan un buen día». Finalmente quedaron libres. Marlene deseaba desesperadamente ir a casa, lejos de todas esas complejidades, de esos papeles, de la multitud, del bullicio y del ruido de la gran ciudad. Cuando salieron del edificio, Catarina, después de llamar a un taxi para su madre hasta la estación, ya se preparaba para despedirse y ocuparse de sus propios asuntos. Pero Marlene la detuvo. «¿No quieres decirme nada?», preguntó con severidad. «¿Acerca de qué exactamente? ¿Por qué vendiste tu buen y gran apartamento? Seguramente solo para que te transfirieran ese dinero por mi casa, pero vale mucho más». «Oh, mamá, no es asunto tuyo, tengo que irme». Y Catarina estaba a punto de irse de nuevo, pero las palabras de su madre la detuvieron.
Fui a tu antiguo apartamento ayer. Por casualidad, una joven pareja me dio refugio allí. Probablemente los conozcas, ya que compraron tu antiguo apartamento. ¿Por qué ni siquiera me advertiste que te habías mudado? ¿Por qué no me diste un paseo a la ciudad? Pensé que te preocupabas por mí y que me necesitabas, pero solo necesitabas ese maldito dinero. El rostro de Katarina se oscureció inmediatamente de manera notable. Era como si se sintiera culpable por su mal actuar, y aunque ya era bastante mayor, parecía una niña de 5 años regañada por su madre. Mamá, tuve un día terrible ayer. Tuve una pelea con mi esposo y Marta se enfermó y lloró todo el día. Físicamente no pude invitarte. Acabábamos de mudarnos y en ese pequeño apartamento ni siquiera había suficiente espacio para nosotros, explicó la hija. Tampoco pude ir a buscarte. Si supieras lo ocupada que estoy ahora mismo y lo abrumada que estoy resolviendo todos estos problemas. Tú hiciste tu elección. Marlene se encogió de hombros. Pero al menos podrías haber advertido que no podías proporcionarme un lugar donde quedarme. Habría venido por la mañana, pero por tu culpa molesté a los vecinos. Me llevaron en su coche para que pudiera dormir en casa de un desconocido después. Mamá, lo siento. Katarina se acercó y abrazó a su madre. Marlene se derritió inmediatamente con sus abrazos. Su hija rara vez la abrazaba, y tal vez hoy la culpa la corroía tanto que decidió mostrar cariño. ¿Ahora te vas a casa?, Katarina preguntó. ¿Quieres que te acompañe a la estación? Si no es mucha molestia. Mamá, ¿qué estás diciendo? Y de hecho, Katarina ordenó un taxi para su madre y ella misma la acompañó. La llevó a la estación de tren, le compró un billete en un cómodo asiento junto a la ventana y solo cuando estuvo segura de que todo estaba bien con Marlene se fue del tren. Finalmente, Marlene se sintió necesitada y amada. Se quedó dormida a medio camino y casi se perdió su estación. El hombre que estaba a su lado la despertó. Cuando finalmente llegó a su casa, se sentó en el porche familiar y desgastado nuevamente, y suspiró aliviada. Esta aventura había durado demasiado, y estaba tan contenta de encontrarse en su casa. Tan pronto como Alfredo la vio desde detrás de la valla, corrió inmediatamente hacia ella. «Marlene, ¿has vuelto? ¿Terminaste todos tus asuntos?», exclamó Alfredo emocionado. «Sí, querido», respondió la mujer, acariciando la cabeza del niño y revolviendo su cabello. «Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Te invito. ¿Vendrás?». Marlene reflexionó. Se veía terrible. No se había cambiado de ropa en los últimos 2 días. «¿A qué hora quiere que vaya?», preguntó la madre. «A las 8 de la noche. Ven, será divertido». Marlene rió y asintió afirmativamente. Tenía que darse una ducha, elegir un vestido y secarse el cabello y estaría lista. Los preparativos no tomaron mucho tiempo. Ya no era la juventud cuando pasaba 2 horas y media arreglándose para una discoteca. Ahora solo necesitaba arreglarse un poco, nada más. «¡Marlene!», exclamó Alfredo cuando la vio entrar. Corrió hacia ella y la llevó a sentarse a su lado. El grupo era pequeño. Los padres de Alfredo y otro joven vecino, probablemente su amigo. «Quiero hacer un brindis», dijo Marlene cuando había pasado aproximadamente media hora desde el inicio de la cena festiva. Todos se volvieron hacia ella y la escucharon atentamente. «Quiero agradecer a una increíble mujer, una mujer sin la cual este maravilloso niño no estaría aquí. Alfredo es tan educado, por supuesto, tomó ejemplo de sus padres y especialmente de su madre. Lo criaste con ternura y cuidado. Quiero agradecerte por este maravilloso niño. Gracias a él, no me siento sola. A la increíble mamá». Todos quedaron encantados con ese discurso tan sincero e inmediatamente brindaron con sus copas. Después de eso, incluso Alfredo abrazó a su abuela de campo. A él también le gustaron mucho esas palabras sinceras. «Muchas gracias, Marlene», respondió educadamente la madre de Alfredo. «Sin ti, no habría podido criar a un hijo como él. Para él, eres la verdadera y querida abuela que le dará consejos sabios y contará cuentos antes de dormir. Lamentablemente, no puedo presumir de pasar mucho tiempo con el niño. Desafortunadamente, el trabajo nos quita nuestro tiempo más preciado. Pero cada minuto que paso con él, lo valoro más que nada en la vida misma. Por Alfredo y su abuela Marlene». Todos quedaron impresionados con la reunión de esta noche. Luego jugaron cartas, al bingo y al escondite. Todos se divirtieron mucho. Alrededor de las 11 p.m., Marlene decidió irse.
Ya se sentía somnolienta. Se despidió y regresó a su casa. Detrás de la cerca, junto a la puerta, en la oscuridad, notó una gran caja, pero no le prestó mucha atención. Tal vez uno de los vecinos descargó algo. Lo averiguaría mañana. Hoy estaba demasiado cansada. Marlene decidió ocuparse de ello por la mañana. Finalmente, este día llegó a su fin y terminó bien. A pesar de todas las dificultades y problemas en su relación con su hija Katarina, al principio estaba muy molesta hoy, pero luego se calmó. Quería cambiar. Era evidente. ¿O por qué la acompañaría a la estación de tren? Su hija le deseó lo mejor. Eso es lo que quería creer. Al día siguiente, Marlene encontró otra sorpresa debajo de su porche. Durante el desayuno, recordó la caja que estaba en la salida de la casa. La mujer salió afuera y confirmó que la enorme caja de ayer no era un sueño. Ahora podía examinarla desde todos los lados. En la parte superior había una hoja con las firmas de alguien. Marlene se puso sus gafas, leyó cuidadosamente el documento y entendió que era una garantía para una lavadora. No fue difícil adivinar qué estaba adentro. Encontró una nota de inmediato. «Mami, esto es para ti». Marlene sonrió y estaba a punto de llamar a los vecinos para que la ayudaran a arrastrar la caja adentro. Pero Alfredo se acercó por detrás y preguntó por su curiosidad. «Marlene, ¿qué es esto?» Marlene se dio la vuelta y respondió con una sonrisa. «Una lavadora, un regalo de mi hija», dijo. «¿Qué hace?» «¿No lo sabes? Lava ropa». Después de esta respuesta lógica, el niño se fue corriendo a alguna parte, y la mujer comenzó a pensar en cómo arrastrar esta máquina a la casa y seguir viva. Pero no tuvo que pensar mucho. Pronto el padre de Alfredo vino al rescate. Junto con otro vecino, arrastraron la lavadora a la cocina, la desempaquetaron e incluso la conectaron al agua y la electricidad. Ahora estaba en funcionamiento. Marlene le agradeció con 2 frascos de jugo fresco con bayas del jardín. «¡Qué atenta es!» Marlene pensaba en su hija Katarina cada vez que miraba su espléndido regalo. El verano estaba llegando a su fin. Agosto siempre traía cierta decepción. Para muchas personas, estos días parecían el final de una vida feliz, el final de días brillantes y cálidos, y un buen régimen de luz diurna. Marlene no era una excepción. Antes del inicio del otoño, siempre se sentía melancólica. Para Alfredo, el niño al que cuidaba, este momento también significaba mucho. Iba a primer grado este año. Estaba muy asustado e intentaba no pensar en ello, aunque casi todas las conversaciones llevaban a este tema. Un día, alrededor de las 4 de la tarde, cuando el sol ya había dejado su cenit en el cielo, Alfredo y Marlene estaban sentados en el porche de la casa del niño. Durante este tiempo después del almuerzo, había un deseo inexplicable de dormir. Los padres estaban haciendo algo en el jardín, y Marlene se quedó dormida mientras leía un libro. «¿Y si no voy a la escuela después de todo?», preguntó el niño, mirando sus dedos. Era como si viera algún misterio entre ellos. Marlene le pidió que repitiera la pregunta, así que el niño lo hizo. «¿Cómo es eso? ¿Qué?», exclamó la mujer. «¿Estás hablando en serio? Ya entiendo todo. Y ahora tengo que levantarme a las 6 de la mañana todos los días e ir a la escuela, pero puedo adquirir conocimientos por mi cuenta. Tienes pensamientos extraños para un estudiante de primer grado. Debes esforzarte por adquirir conocimientos. No puedes imaginar cuánto más aprenderás. Y la escuela no se trata solo de estudiar, también se trata de interactuar con otros niños. Necesitas encontrar amigos». «¿Por qué necesito amigos? ¿No puedo vivir solo?» «Solo imagina cómo sería para mí si no fuera por ti y tus padres. Siempre necesito ayuda, y tú, como mi amigo, siempre me ayudas». «¿No puedo resolver problemas por mi cuenta?», insistió el niño. «La vida es una cosa complicada. En general, realmente le gustan las sorpresas. A veces son agradables y a veces son aterradoras. ¿Es la vida tan complicada que necesitas estudiar para vivir?». «Desafortunadamente sí. La vida a menudo es injusta con las personas. Algunos obtienen todo, otros no obtienen nada. Hay muchas personas en el mundo, y algunas de ellas tienen malas intenciones. No somos culpables de eso, pero tenemos que vivir con ello». «Usas palabras tan confusas, Marlene». Alfredo no pudo contenerse y frunció el ceño.
Bueno, algún día ya no estaré aquí y recordarás mis palabras. Con eso terminó su conversación. No tenía sentido explicar el complejo sistema de la vida a un niño de 7 años. Todavía era demasiado joven para entender nada. Para él, el mundo era de colores brillantes y hermosos. En su opinión, solo había personas amables y cuidadosas en él. Pero eso no era del todo cierto. Y pronto, Marlene volvió a descubrirlo a través de su propia existencia. Pronto llegó el otoño de verdad. Las hojas amarillas caían lentamente de los árboles y las castañas marrones agrietadas estaban esparcidas por todas partes. Un castaño se extendía justo al frente de la casa de los padres de Alfredo. La temperatura del aire iba bajando gradualmente. Marlene cada vez prefería leer un libro en casa en lugar de fuera. Pidió a los hombres del pueblo que cortaran suficiente leña para durar hasta el final del otoño, tal vez incluso durante un largo invierno. Ahora casi todos los días, Marlene calentaba su estufa. Alfredo se había ido a la ciudad y antes de eso se despidió llorando de su abuela. Realmente no quería ir a la escuela. El niño tenía miedo de olvidarse de Marlene y de no volver aquí porque, en su opinión, la infancia había terminado. Pero, por supuesto, eso no era cierto. Y Marlene ya esperaba con ansias el próximo verano para volver a ver a su querido niño. Un día de octubre, Marlene estaba lavando los platos y, a través de la ventana, vio a algunas personas desconocidas merodeando por su casa. Inspeccionaban la fachada, señalando ocasionalmente la casa. La ventana por la que Marlene estaba mirando estaba en un lateral y no era visible desde la fachada. Se sintió un poco inquieta. Muchos vecinos ya se habían ido, y los que quedaban no le resultaban familiares, y no había hecho nada para que tuvieran quejas. Se secó las manos en su delantal y se dirigió a la puerta principal. Mirando por la mirilla, vio que estas personas estaban inexplicablemente interesadas en su casa, y abrió la puerta. Inmediatamente dirigieron su mirada hacia ella. «Buenas tardes, ¿necesitan algo?», preguntó Marlene, pero cuando vio los rostros de la familia conocida, casi perdió la palabra. «¡Marlene!», exclamó la mujer. «¿Qué haces aquí?». Era la misma familia con la que se quedó una noche en el antiguo apartamento de Catarina, la familia a la que su hija le vendió su apartamento, y ahora estaban parados frente a ella, sin entender cómo esta mujer, a quien una vez albergaron, podía estar aquí. «Vivo aquí», respondió Marlene simplemente. «¿Vives aquí?». Leo se sorprendió, observando la casa. «Sí», la mujer continuó afirmando, sin entender qué querían de ella. «¿Y cómo llegaron aquí?». «Marlene... Oh, Marlene...», Dorotea dijo cansada. «Entremos, te explicaré todo. Sinceramente, todo es muy extraño». Marlene, por supuesto, los invitó con gusto a la casa. Calentó la tetera, sirvió café para los invitados y sacó mermelada de fresa. «¿Por qué están aquí sin la pequeña?», Marlene preguntó, sentada en un sillón frente al sofá. «Bueno, es que...», Dorotea comenzó. Era evidente que no sabía cómo comenzar esta conversación. El tema era demasiado complicado para ella, y no sabía cómo reaccionaría Marlene ante esta noticia. «Tu hija nos vendió esta casa y el terreno». La chica se quedó en silencio y levantó la mirada para ver la reacción de la mujer. Marlene palideció. Al principio, sus ojos mostraron confusión, luego miedo, que se convirtió en enojo, y luego el enojo se convirtió en desesperación, y las lágrimas brotaron de los ojos de la mujer. «¿Estás segura?», Marlene lloraba. «Tal vez te vendió una parcela diferente y vinieron aquí por error». «Lamentablemente no», respondió Dorotea con simpatía en su voz. «Es exactamente esa dirección». «¿Por qué compraron esta casa si sabían que yo vivía aquí?». «Ese es el problema. Catarina nos aseguró que nadie había vivido aquí durante mucho tiempo y puso un precio tan bajo que sería un pecado no comprarlo, especialmente porque nos llamó primero porque ya estábamos comprando un apartamento de ella. Dijo que también podríamos comprar una casa de verano en condiciones favorables». «Oh, señor, ella vendió a su propia madre», exclamó la mujer llorando. Dorotea se sentó a su lado, tratando de consolarla con un suave golpe en la espalda. «No entiendo por qué tu hija hizo esto, pero estaba apurada por vender la propiedad con urgencia». «¿A dónde se estaba apurando?».
Marlene salió de su ensoñación y depresión. No lo dijo, simplemente insistió en que todo esto debía hacerse muy rápido. Así que procesamos los documentos de inmediato, literalmente al día siguiente de la oferta. Ni siquiera fuimos a ver la casa porque Catarina nos aseguró que solo servía para demoler. «¡Oh, señor!», exclamó Marlene. «¿Cómo pudo hacerlo? Es despiadada. Ella misma dijo que transfiriéramos la casa a su nombre y por bondad de mi alma. Oh, Dios mío, qué horriblemente actuó. Pagará por esto. Mis lágrimas amargas serán recompensadas. Es mi propia carne y sangre, pero qué canalla. La crié toda mi vida. La vestí, la alimenté, le besé la frente cuando era pequeña, y aquí muestra su gratitud filial. Comprendo tu dolor», dijo Dorotea suavemente. «Pero también debes entendernos a nosotros. No teníamos idea de que alguien viviría aquí en absoluto. De lo contrario, nunca habríamos comprado tu casa». «Oh, qué tristeza», se torturó la mujer. «¿Dónde iré ahora? La vieja señora. ¿Vagar por el mundo? Señor, ¿qué pasará ahora?» «Bueno, aguanta», la consoló Dorotea. «Nadie te está echando de aquí, ¿verdad, Leo?». Se dirigió a su esposo buscando apoyo. Él asintió con acuerdo. «Solo planeamos venir aquí en verano y los fines de semana. ¿No están bromeando? ¿Es cierto?». La mujer la miró con esperanza en los ojos. «Por supuesto, esta es legítimamente tu hogar. Has vivido aquí toda tu vida. No importa quién sea el propietario. Estoy segura de que seremos amigos». Dorotea la tranquilizó. Abrazó a Marlene con fuerza y gradualmente Marlene comenzó a calmarse. Todo sucedió como Dorotea había dicho. De hecho, se hicieron amigos. La familia vino el fin de semana siguiente. Marlene les dio su habitación con una cama doble y se mudó a la habitación que antes ocupaba Catarina. Estar allí era aún más desagradable después del acto de su hija. Catarina misma no respondía a llamadas ni cartas. El número estaba fuera de servicio en cualquier momento que intentaron comunicarse con ella. Parecía que la lavadora era su peculiar regalo de despedida. «Por favor, vengan a la mesa», llamó Marlene a la familia. Mientras que colocaba sopa en la mesa, había cocinado una sopa increíble que todos los miembros de la familia apreciaron. «Marlene, Leo y yo queríamos proponerte algo», anunció Dorotea. «Hemos notado que en lugar de calefacción a gas, tienes una estufa antigua. Es peligroso, podría haber un incendio. Además, a tu edad no es adecuado encender la estufa todos los días. Y las habitaciones están bastante húmedas. Una estufa no calienta adecuadamente toda la casa». «Claro». Marlene estuvo de acuerdo distraídamente. «Mi casita ya no está en las mejores condiciones, pero ¿qué puedo hacer?». «Entonces, aquí está la cosa», continuó Dorotea. «Decidimos instalar gas, poner radiadores y, en general, renovar la casa para que se vea más moderna y sea más cómoda para vivir. ¿Qué opinas al respecto?». «Estoy completamente de acuerdo, Dorotea. Incluso ayudaré con dinero. Mi pensión no es grande, pero...». «No es necesario», sonrió Leo. «Nosotros nos haremos cargo de los gastos». Llegaron a un acuerdo. Desde el fin de semana siguiente, Leo llevó a trabajadores a la casa. Instalaron radiadores, tendieron tuberías y pronto llevaron gas a la casa. La vida comenzó a mejorar. Marlene ayudó a la familia tanto como pudo. Cocinaba, limpiaba. Su vida ahora se asemejaba un poco al destino de una criada, pero no lo sentía así, ya que siempre había estado aburrida estando sola. Ahora tenía una especie de familia que necesitaba su apoyo. Mientras la joven madre estaba ocupada con el niño, las reparaciones y algún trabajo a distancia, constantemente hacía algo en su computadora portátil. Y Marlene estaba feliz de preparar pasteles, hornear, hacer café y poner la mesa para todos. El sentimiento de que podía ser útil nuevamente le traía una alegría increíble. Poco a poco hicieron buenas reparaciones en la casa. Aislaron las paredes, las enlucieron, añadieron paneles de madera en algunos lugares, renovaron los suelos, arreglaron el techo. Ya no había filtraciones desde el ático. Reemplazaron la antigua estufa con una chimenea moderna e incluso cambiaron los muebles viejos. Ahora el sofá no era tan abultado y la mesa no se colapsaba obstinadamente en el momento más inconveniente. Marlene se alegraba por estos cambios. Esta familia, que se había vuelto tan cercana a ella, quizás no debería haber vivido aquí, pero aún así, gracias a ellos, su propia vida había cambiado realmente para mejor. Era un día soleado y cálido a finales de abril.
Las flores estaban floreciendo en el jardín y en uno de estos días primaverales era el cumpleaños de Marlene. No estaba acostumbrada a celebrarlo y rara vez alguien la felicitaba ahora. Su propia hija dejó de hacerlo hace mucho tiempo. Los amigos cercanos fallecieron o se mudaron, dejando solo a su esposo, pero cuando él murió, ya no quedaba nadie para recordar esta fecha. Pero este año trajo cambios tan drásticos que no pudieron evitar tocar esta maravillosa festividad. Toda la mañana no la dejaron salir y le prohibieron mirar por la ventana. Pero mientras tanto, algo estaba ocurriendo fuera de las paredes. A pesar de su mala audición, era difícil no escuchar el sonido de un automóvil grande o un remolque que llegaba. «Bueno, ¿qué está pasando allí? ¿Puedo finalmente salir?», preguntó Marlene a Dorotea desconcertada. «Paciencia, Marlene, espera un poco», respondió misteriosamente Dorotea. Finalmente, a las 3 de la tarde, la dejaron salir de la casa, o más precisamente, le vendaron los ojos y la llevaron a algún lugar lejos de allí. Cuando Marlene olió el aroma agudo de la madera fresca, comenzó a adivinar la sorpresa. Cuando finalmente le quitaron la venda de los ojos, casi gritó de alegría, como una niña de 5 años. Frente a ella, había una verdadera casita con contraventanas talladas. Incluso las barandas de la escalera estaban bellamente decoradas con diversos patrones, y el techo de tejas rojas brillaba bajo la luz del sol. «Querida Marlene», Leo comenzó su discurso parado en la entrada de la puerta de esta casita. «En este día hay mucho que nos gustaría decirte, pero creo que nuestro regalo dirá más que miles de palabras. Estamos muy agradecidos contigo por dar tu habitación a nuestro pequeño hijo, quien crecerá y te considerará su abuela. Dijiste que vivirías en la sala de estar, pero por supuesto, eso no puede ser así. Ahora eres casi un miembro de nuestra familia y queremos expresar nuestro agradecimiento con este regalo. Compramos una pequeña casita separada para ti. Como puedes ver, tiene todas las comodidades, desde un televisor hasta un baño. Queremos que te sientas cómoda y tengas tu propio espacio. Inicialmente, esta casita estaba destinada a ser una casa de huéspedes, pero luego mi querida esposa decidió que sería tuya». «Oh, bueno, cuando muera se convertirá en una casa de huéspedes», bromeó Marlene torpemente, secándose una lágrima. «¡Marlene!». Dorotea fingió estar ofendida. Marlene simplemente rió en respuesta. «En resumen», continuó Leo, «nosotros, junto con todo el equipo de trabajadores, queremos felicitarte en tu cumpleaños y desearte salud y muchos años más de vida». Marlene agradeció a todos y finalmente ingresó a su nuevo hogar. No parecía en absoluto una casa de huéspedes. Era una casa completa, solo un poco más pequeña. Había 2 habitaciones, una grande que servía como sala de estar, conectada a una acogedora cocina, y desde allí, una puerta conducía al dormitorio. El baño limpio y reluciente con azulejos casi hizo llorar a Marlene. Por supuesto, todavía no había muebles, pero como dijo Leo, solo era el comienzo. Una semana después, comenzaron a amueblar esta casita. Primero instalaron gas y electricidad. Marlene recibió una cama muy cómoda. Se sintió incómoda al recibir tantos regalos, ya que la familia lo hizo todo a su costa. ¿Y por qué? Era una completa desconocida para ellos. Marlene no entendía esto porque no tenían lazos familiares. Ni siquiera eran parientes lejanos. Sin embargo, estas personas cuidaban de ella más que nadie en toda su vida. Llegó el verano. El calor insoportable comenzó en junio. Todos ya estaban usando pantalones cortos y Leo y Dorotea instalaron una piscina en el patio trasero. Finalmente, Alfredo llegó a la casa de verano. Marlene había estado esperando ansiosamente su llegada e incluso le dio una caja de chocolates. «Marlene, ¿vives aquí ahora?», se preguntó el niño. «Sí, querido. Es una larga historia, pero ahora todo está bien. Algún día encontraré tiempo para contarte esta aterradora y al mismo tiempo maravillosa historia. Pero por ahora, vamos a tomar el sol», respondió Marlene. El niño no podía ocultar su asombro. Aún no entendía quiénes eran estas personas ni por qué vivían en la casa de Marlene. La familia estaba relajándose juntos bajo el sol. Alfredo y Pedro encontraron de inmediato un lenguaje común y ya estaban chapoteando juntos en la piscina, mientras que Leo y Dorotea se recostaban bajo la sombrilla para evitar los abrasadores rayos del sol.
Sabes, una vez estudié en la Facultad de Historia e hice pasantías de verano en varias excavaciones, dijo Leo de repente. Marlene, que estaba descansando cerca en una tumbona, se volvió hacia él. ¿Extrañando los viejos tiempos?, sugirió bromeando, riendo. No es que los extrañe, más bien, solo miré a mi alrededor, a esta tierra, a la antigua iglesia del pueblo, y recordé tus palabras. Dijiste que solía haber otra casa justo en este lugar, y el pueblo tiene más de 100 años de antigüedad, ¿es cierto? Marlene asintió afirmativamente. ¿Y si todavía queda algo de esa época aquí, y la base de la casa no ha sido modificada, se pueden encontrar cosas muy interesantes?, explicó el chico. Dorotea se interesó y se unió a la conversación, saliendo de la piscina y cubriéndose con una toalla. ¿Quieres hacer excavaciones?, preguntó con entusiasmo, chillando de alegría. Bueno, no dije eso. ¿Excavaciones? ¿Dónde? ¿Cuándo?, exclamó Alfredo intrigado. Este tema cautivó a todos los presentes. De acuerdo. Leo rió, levantando las manos. El próximo fin de semana traeré un detector de metales y buscaremos algo aquí. Todos apoyaron activamente esta idea. Dorotea le dijo a Marlene lo que quería encontrar aquí. ¿Y si encontramos una cuchara de plata o monedas del siglo XVII?, exclamó admirada mientras ponía a Pedro a dormir. Encontraremos algo, respondió monótonamente la cansada Marlene, revolviendo su café con una cuchara. Estoy segura de ello. Una semana después, Leo trajo el detector de metales, como prometió. Todos se reunieron alrededor del chico mientras montaba el dispositivo. ¿Y si encontramos antiguos esqueletos aquí?, preguntó inquieto Alfredo. Espero que no, respondió sarcásticamente Dorotea, y todos rieron. Finalmente, el detector de metales estaba listo para su uso. Leo se levantó y comenzó a moverlo de un lado a otro. Apenas hacía un sonido de pitido. El chico caminaba lentamente hacia adelante, pasando el dispositivo. Finalmente, el detector de metales pitó bastante fuerte. Alfredo incluso se tapó los oídos por el sonido. Claramente era desagradable. «¡Dios mío, lo encontré!», gritó Leo. Comenzó frenéticamente a cavar con las manos en la arena, pero cuando levantó el objeto que yacía entre la hierba, quedó bastante decepcionado. Era solo un pendiente de oro ordinario, moderno y no antiguo. Sacudió la suciedad, y Dorotea se le acercó inmediatamente. «¡Mi pendiente! ¿Recuerdas que dije en febrero que lo perdí en algún lugar? Está aquí. ¿Puedes creerlo? ¡Lo encontramos!», exclamó la chica admirada. Bueno, al menos alguien encontró alegría en este hallazgo. Leo no se rindió y continuó buscando. De vez en cuando encontraba clavos oxidados o una cuchara de plomo rota, pero no había tesoros a la vista. El chico estaba a punto de dar por terminado el día y todos estaban bastante cansados, pero de repente el detector de metales pitó en un lugar completamente inesperado, cerca de un viejo cobertizo. Allí, Leo no encontró pendientes ni clavos. Todo estaba claro, tenían que entrar en el cobertizo, pero el problema era que estaba cerrado con llave. «Marlene, ¿tienes las llaves de este cobertizo?», preguntó el chico a la mujer. «Me temo que te decepcionaré. Deberían estar en algún lugar, pero llevará mucho tiempo buscarlas», respondió Marlene tristemente. «En ese caso, forcemos la entrada», dijo Leo. Trajo una verdadera palanca de la casa y abrió fácilmente la cerradura. Resultó ser muy débil y las tablas literalmente se desmoronaron en sus manos. Aparentemente, este cobertizo, al igual que la casa sobre los cimientos antiguos, tenía muchos años de antigüedad. Cuando entraron, el detector de metales volvió a sonar. Sonó muy fuerte. Dorotea, Pedro y Alfredo se taparon los oídos para protegerse de este terrible ruido. No había suelo en el cobertizo. Estaba completamente desnudo, duro y compacto como una piedra. «Parece que necesitamos una pala resistente», informó Leo, y fue en busca de la herramienta adecuada nuevamente. «Marlene, ¿crees que hay algo valioso allí dentro?», preguntó Dorotea a la mujer. «Realmente espero que sí, porque descubrirlo requerirá bastante esfuerzo», comentó ella. Después de 5 minutos, el chico regresó con una pala enorme. Pasó el detector de metales nuevamente por la ubicación presumible del tesoro. El dispositivo volvió a pitar, lo que significaba que tenían que actuar. La tierra resistió la pala durante mucho tiempo.
Estaba terriblemente dura, pero finalmente Leo comenzó a cavar. Estas excavaciones llevaron varios días. La familia, excepto el diligente cazador de tesoros, se reía y burlaba de Leo para que dejara de hacer tonterías. Puso mucho esfuerzo, y si encontraba otra cerradura oxidada. Un día, la familia, excluyendo al entusiasta buscador de tesoros, estaba sentada en la mesa de la cocina tomando café. Alfredo, quien había venido a visitar a Pedro, estaba hablando de su nuevo amigo de la escuela. «Espero que Roberto sea un buen chico», comentó Marlene. «Por supuesto», respondió Alfredo. «Estamos construyendo un avión modelo juntos». De repente, escucharon un grito desde el patio trasero. «¡Oh, Dios mío, señor!», gritó Leo. Todos se miraron y se apresuraron a la escena. «Leo, ¿estás bien?», gritó Dorotea, llegando al cobertizo. «Dorotea, Marlene, vengan rápido aquí». Cuando todos llegaron y se acercaron, lo que vieron los dejó impactados. En el fondo de un amplio hoyo, casi 1,5 metros de profundidad, se veía la tapa de un gran cofre de madera asegurado con tiras de hierro. Leo iluminó el hoyo con una linterna y no podía creer lo que veía en sus ojos. «¿Qué es esto?», se preguntó su esposa. «Es un cofre real, maldita sea, antiguo. Necesitamos sacarlo de ahí». Así que Leo lo hizo. Las excavaciones finales tomaron otros 2 días. El padre de Alfredo ayudó a sacarlo. Todos, incluyendo a los miembros de la familia y los vecinos, estaban de pie alrededor, escrutando este asombroso hallazgo. El cofre tenía una cadena gruesa con un candado de ámbar, y a diferencia del candado de cobertizo, este no se deshizo. Era muy resistente, aunque oxidado como si estuviera hecho de hierro fundido. La madera, por otro lado, se había agrietado, pero no se había hinchado. El cofre parecía muy robusto. «Dorotea, trae unas tenazas», dijo el chico a su esposa. En solo 3 minutos, cortaron la antigua cadena. Ahora, la tarea estaba casi terminada. Abrir el codiciado cofre y descubrir qué había dentro. En ese momento, todos se quedaron paralizados. Cada uno quería saber qué secreto se guardaba en este antiguo artefacto, pero también era aterrador. ¿Y si había algo muy espeluznante dentro? Sin embargo, decidieron correr el riesgo. Leo agarró la tapa y abrió el cofre. El contenido literalmente deslumbró a todos. «¡Dios mío!», exclamó Marlene asombrada. El cofre contenía numerosos adornos de oro, aunque algo empañados por el tiempo, y debajo de ellos se encontraban monedas de oro reales y antiguas. Todos estaban en estado de shock. Nadie entendía de dónde venía este cofre ni cómo llegó aquí. Estaba claro que estos tesoros no solo tenían valor monetario, sino también significado histórico. Arrastraron el cofre a la casa y tarde en la noche celebraron un consejo para decidir qué hacer con él. Dorotea, Leo y Marlene estaban sentados a la mesa. «Necesitamos llamar a la policía», dijo Leo después de un largo silencio. «¿Por qué en el mundo?», objetó Dorotea. «Estos tesoros son legítimamente nuestros. No se los daremos a nadie. Este es nuestro tesoro. ¿No quieres brindar una vida feliz a nuestro hijo?» «Nuestro hijo ya está viviendo bastante decentemente», respondió calmadamente el esposo. «Y ocultar este tesoro resultará en una multa y una muy grande». «Leo, cariño», le suplicó Dorotea. «Vamos, al menos tomemos una semana para pensar y decidir qué hacer con esto. Tal vez alguien pueda darnos un consejo». «¿Quién nos dará un consejo? ¿Qué consejo? Si planeas ocultar este tesoro, ¿a quién se lo dirás? ¿Y los vecinos? Ellos ya lo saben». Dorotea calló. Marlene había estado en silencio todo este tiempo, pero esta vez decidió hablar. «Estoy de acuerdo con Dorotea. No podemos decidir todo apresuradamente. Primero debemos pensar detenidamente y averiguar, al menos, a quién debemos informar sobre el hallazgo. La policía apenas sí es buena opción». Leo resistió durante mucho tiempo, pero al final las mujeres lo convencieron de esperar. La vida continuó como antes, y exteriormente nada cambió, como si no hubieran encontrado el tesoro más valioso de sus vidas. En algún lugar lejano de la República Checa, Katarina, que había abandonado el país, vivía ahora. Desde que se fue sin decir nada a su madre, ha pasado más de 1 año. Vendió toda su propiedad con este propósito, para dejar el país. La razón fue que ella y su esposo habían acumulado enormes deudas. Él había entrado en el radar de verdaderos gángsters a quienes debía una gran suma.
De esta manera, la familia esperaba escapar de la persecución y resolver todas sus dificultades. Sorprendentemente, tuvieron éxito. Una tarde, mientras se preparaba frente al espejo para otra noche de diversión, Catarina vio que una vieja amiga la estaba llamando. Habían sido muy cercanas desde la infancia. Nacieron y crecieron en el mismo pueblo. Luego ambas se mudaron a la capital. Allí, sus caminos se separaron, pero después de varios años, volvieron a ser amigas y continuaron comunicándose. «Catarina», dijo la amiga por teléfono. «¿Aurora?», exclamó la mujer sorprendida. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que escuché tu voz? ¿Cómo estás? ¿Por qué decidiste llamar y rememorar nuestra juventud?» «Estoy bien. Te llamo para contarte algo. Está relacionado con tu madre». Estas palabras intrigaron mucho a Catarina. «Ayer estuve en una reunión familiar. Bueno, estaban Nora, Natalia y mi abuela Laura. ¿Recuerdas a Laura?», preguntó Aurora. «¿Cómo podría olvidarla? Una mujer formidable». «Entonces, mi abuela me contó una leyenda. Al principio pensé que era una tontería completa, pero en cuanto escuché tu nombre, me di cuenta de que todo era cierto. Me contó que hace mucho tiempo, un terrateniente que vivía en nuestra zona en ese mismo pueblo se enamoró locamente de su sierva. La cortejó de todas las formas posibles, incluso tuvieron hijos. Un día le dio un cofre lleno de monedas de oro imperiales, joyas y otros tesoros. Se acercaban tiempos turbulentos. Tal vez decidió que de esta manera podría salvar al menos parte de los tesoros familiares, pensando que nadie los buscaría en su patio. En resumen, ese patio, por favor, no te desmayes. Es donde ahora se encuentra la casa de tu madre». «¡Guau! ¡Es increíble!», exclamó Catarina asombrada. «Sí, lo es», confirmó su amiga. «Y durante la revolución, esa antigua sierva, el varón incluso le otorgó la libertad. Escondió el pequeño cofre en algún lugar del suelo, pero no tuvo tiempo de recuperarlo. La mataron en ese entonces, junto con todos sus bastardos, los hijos ilegítimos del amo. Desde entonces, nadie ha visto el cofre, y los rumores dicen que todavía yace allí en la misma casa, en la casa de tu madre, Catarina». Catarina sintió un vacío al escuchar sobre su madre. El significado de las palabras de su amiga aún no había calado por completo, pero tan pronto como entendió la situación, respondió de manera muy brusca y firme. «Gracias por la información, amiga. No lo olvidaré. Acacio», llamó a su esposo. «Cancela el teatro. Vamos a casa». En la casa de Marlene, o mejor dicho, su antigua casa, todo estaba muy tranquilo. Los miembros de la familia ya no discutían sobre el cofre. Lo habían escondido en un lugar seguro al que ni el ladrón más astuto podía llegar. Una mañana temprano, mientras todos aún estaban dormidos, Dorotea escuchó un golpe en la puerta. Este golpe fue tan molesto e intrusivo que tuvo que salir de la cálida cama y abrir la puerta. No esperaba ver a Catarina detrás de la puerta. Catarina claramente estaba de mal humor. «Bueno, hola», saludó con altivez la antigua ama de casa. «Hola, Catarina, ¿por qué estás aquí?», comenzó Dorotea, pero fue interrumpida por esta mujer grosera. «Yo seré quien haga las preguntas», dijo, y empujando bruscamente a Dorotea a un lado, entró en la casa, la examinó durante mucho tiempo y luego preguntó con la misma dureza. «¿Dónde está mi madre?». «Marlene, bueno, ella...». «¿La desalojaste? ¿Cómo te atreves?», Catarina gritó. «Ni siquiera me dejas hablar». Dorotea ya no podía soportarlo. «Marlene vive en una nueva casa que construimos para ella, y tú no te pusiste en contacto durante todo un año. Vendiste la casa a tu propia madre». Leo entró cuando escuchó que alguien discutía, y Marlene lo siguió desde el patio. Nadie esperaba ver a Catarina aquí. «¿Catarina?». Marlene se sorprendió. Había enojo en sus ojos. «Mamá, me alegra verte tanto». Catarina cambió inmediatamente de actitud y se acercó a su madre para abrazarla, pero Marlene la rechazó. Su madre empujó a su hija con fuerza y habló con un resentimiento terrible. «Ya no eres mi hija. ¿Por qué dices eso? ¿Estás loca? Me dejaste aquí sola y luego vendiste todo lo que tenía. Y yo confiaba en ti y te amaba. Eres solo una estafadora. ¿Cómo te atreves?». Catarina protestó y estaba a punto de golpear a su propia madre, pero Leo puso una mano firme en su hombro. «Catarina», comenzó él seriamente, «no eres bienvenida aquí». «Declaro inválido este contrato de compra y venta. Despidámonos de esta casa», replicó Catarina y con la cabeza en alto se fue. A todos les quedó un amargo sabor de boca tras esta visita inesperada de una huésped del pasado. Todos se reunieron en la sala de estar y comenzaron a pensar en qué hacer a continuación. «Creo que no estaba bromeando sobre cancelar el trato»,
dijo Dorotea con miedo. Creo que solo está tratando de intimidarnos, dijo Marlene. Parecía muy arrogante, señaló Leo. Y la principal pregunta, ¿por qué necesita todo esto?, reflexionó Dorotea, apoyando la cabeza con la mano. Apareció de la nada, nos atacó y montó un escándalo. ¿Por qué? Solo Dios sabe dónde ha estado todo este tiempo y qué está pasando por su cabeza, agregó Leo. Pero lo más importante es que no debemos decirle nada sobre el tesoro. De ninguna manera debe saber que encontramos algo aquí. Marlene, ¿entiendes? Ya no es mi hija y no se enterará de nada, te lo garantizo, respondió firmemente Marlene. Ella estaba realmente segura de su decisión. Catarina no solo socavó la confianza, sino que también traicionó a su madre, destruyendo así todo lo que Marlene había deseado fervientemente salvar. No necesitaba esas relaciones cálidas, no necesitaba una madre. Se había convertido en una persona cruel y cínica. No estaba claro de dónde había adquirido tal cinismo e indiferencia, pero ahora definitivamente no era la hija de Marlene. Ya no era esa niña pequeña e ingenua a la que Marlene había amado una vez. Pasaron 2 días después de esta visita inesperada. Marlene caminaba con Alfredo, discutiendo la escuela con él, cuando el niño hizo una pregunta completamente ajena al tema. «Marlene, ¿me darás las monedas de oro de ese tesoro?» «Lo siento, no entiendo», respondió la mujer. «Bueno, te ayudé a buscar el tesoro, ¿no merezco una recompensa?» «Alfredo, lo siento, pero este dinero no te pertenece». «Entonces, ¿a quién pertenecen?» El niño elevó de repente la voz. «¿A ti y a tu nueva familia? ¿Ya no me necesitas? Los amigos no se tratan así. Alfredo, has entendido todo mal». El niño soltó bruscamente la mano de Marlene, se detuvo y la miró con una expresión enojada y herida. «Eres una mala amiga», dijo, se dio la vuelta y corrió de vuelta a casa. Marlene se quedó sola. No podía entender por qué Alfredo estaba molesto con ella. Ya tenía 7 años. ¿No se suponía que debía haber aprendido a no tomar cosas que no le pertenecían? Sintiéndose horrible, regresó a casa. Alfredo no estaba en ninguna parte. Parecía que estaba de mal humor en casa. Entró en la gran casa donde Dorotea y Leo estaban cenando y discutiendo algo animadamente. No quería interrumpir la felicidad de su familia. Marlene estaba a punto de irse en silencio, pero la pareja la notó. «Marlene, ¿a dónde vas? Únete a nosotros», la invitó el hombre. «Lo siento, no quería molestar», explicó la desanimada mujer, acercándose a la mesa donde estaba sentada la joven pareja. «Oh no, todo lo contrario. De hecho, queríamos pedirte un favor», dijo Dorotea. «Leo y yo queremos dar un corto paseo, y no tenemos a nadie con quien dejar a Pedro. ¿Podrías...?» «Por supuesto, me quedaré con él», respondió Marlene, anticipando la solicitud. La joven pareja agradeció calurosamente a la mujer y se fue. «¡Qué maravilloso es estar aquí!», exclamó Dorotea, caminando lentamente con el brazo de su esposo. De repente, notó una pequeña figura junto al lago. Una persona estaba sentada en la hierba, lanzando piedras al agua. Dorotea reconoció a Alfredo. ¿Qué estaba haciendo junto al lago tan tarde en la noche? ¿Dónde estaban sus padres? Dorotea estaba a punto de acercarse y preguntar al niño qué había sucedido y por qué estaba vagando solo tan tarde, pero de repente, una figura femenina oscura se acercó a él. Leo y Dorotea se escondieron detrás de los arbustos, listos para intervenir y proteger a Alfredo si fuera necesario, pero aún no lo era. Reconocieron a la mujer como Catarina y decidieron escuchar la conversación que estaba surgiendo. «Oye, chico, hola, ¿estás solo aquí?», preguntó Catarina, sentándose junto a Alfredo. Él todavía estaba enojado y no respondió de inmediato. «Ya no estoy solo», finalmente respondió bruscamente. «No es seguro que un niño tan pequeño venga al lago tan tarde. ¿Quién sabe? Tal vez las sirenas te arrastren», dijo Catarina irónicamente. «Las sirenas no existen, es solo una leyenda. ¿Y si no es una leyenda, sino la verdad? La gente no cree en ellas solo porque nunca las ha visto. Las leyendas existen para asustar a los niños pequeños, pero yo ya soy grande y sé dónde está la verdad y dónde están las mentiras», insistió Alfredo. «Bueno, no creo que mi leyenda te asuste, y lo que es aún mejor es que esta historia no está inventada». «¿Qué historia?», preguntó el niño con interés. «¿Estás seguro de que quieres saber?», Catarina lo provocó. «Por supuesto». «Entonces, escucha. Hace muchos años, gente común vivía en este pueblo. Se dedicaban a la agricultura y eran muy pobres. Pero un día, un terrateniente adinerado vino aquí
y se enamoró de una de las chicas campesinas. Le regaló un cofre con numerosas joyas como señal de su fidelidad y de amor. Sin embargo, esta pobre chica tenía tanto miedo de que los tesoros fueran robados que los enterró en el granero. Ni siquiera tuvo la oportunidad de probar estas hermosas joyas. Fue brutalmente asesinada por personas terribles. ¿Y dónde está la verdad en todo esto?, insistió Alfredo. La verdad está que esta chica vivía donde hoy se encuentra la casa de Marlene. Ella no es mi abuela real, admitió el niño tristemente. Lo sé, escuché accidentalmente tu conversación cuando estabas paseando. Ella se comportó horriblemente, pero lo peor es que no quiere compartir esa riqueza con nadie. No soy su familia, la entiendo, confesó Alfredo. «Alfredo, ¿no me recuerdas?», preguntó Catarina. El niño intentaba mirar más de cerca su rostro, pero la oscuridad ocultaba todas las características. Sacó su teléfono y lo iluminó con una linterna. «¿Eres Catarina, la hija de Marlene?», exclamó Alfredo, tan fuerte que Catarina lo calló. «Tranquilo, tranquilo. Nadie debe enterarse de nuestra conversación. Después de todo, ¿no querrías que todo el dinero fuera a parar a personas indignas que se han instalado en la casa de Marlene, verdad? Por supuesto que no. Ella es mi amiga, no de ellos. Por eso te propongo un trato», anunció entusiasmada Catarina. «¿Un trato? ¿Qué es eso?» «Es un acuerdo entre tú y yo. Tú me cuentas algo y a cambio te doy la mitad de este tesoro». «¿Qué puedo contarte?», preguntó el niño con interés. «Tú sabes dónde escondieron este cofre, ¿verdad?» «En realidad nadie me lo dijo», comenzó a decir Alfredo vacilante. «Pero un día estaba jugando con Pedro y accidentalmente pateamos la pelota al segundo piso. En el baño de Dorotea y Leo estaba ese cofre. Lo pusieron en una cesta de lavandería enorme ese día. Estaba abierto y lo vi allí». «Excelente. Entonces es un trato. Tú me diste información. Ahora espera tu recompensa. Solo hay una condición». «¿Cuál es?». «No le cuentes a nadie sobre esta conversación, o no funcionará». Se estrecharon la mano y un Alfredo muy contento se fue a casa. Catarina también quería irse, pero escuchó un ruido en los arbustos. Se acercó más, escuchó, pero no vio nada. «Así pareció», dijo y se marchó. Cuando Dorotea y Leo se aseguraron de que nadie más estaba en el lago, suspiraron aliviados. Dorotea todavía intentaba no respirar. «¿Qué demonios fue eso?», finalmente exclamó Leo, enfurecido por lo que acababa de suceder. «¿No lo ves? Usaron a un niño pequeño para sus fines egoístas y él, siendo ingenuo, se lo creyó». «¿Entonces ella planea robarnos los tesoros?», insistió su esposo. «Sí, Leo, tenemos que ir urgentemente a casa y contarle todo a Marlene». Y se apresuraron a casa, encontrando a Marlene meciendo suavemente al niño. Miró sus rostros alarmados con confusión. La pareja estaba en un estado de pánico. «¿Qué pasó?», preguntó la mujer sorprendida, cubriendo al niño con una manta. Finalmente se durmió. Dorotea y Leo contaron todo lo que habían visto y oído. Marlene casi sufrió un infarto. Comprendió que su hija era todo un personaje, pero no hasta este punto. Discutieron todo durante mucho tiempo e intentaron idear un plan. Al final, Leo habló. «Bien, eso es todo. Tengo un plan». No sabían cuándo iba a ocurrir el robo, pero algo les decía que Catarina no lo retrasaría, y tenían la razón. La siguiente noche la vieron reptando camuflada cerca de su casa. Ella pensaba que era un excelente disfraz, pero se equivocaba mucho. Por la tarde, todos los miembros de la familia ocuparon sus posiciones. Catarina se coló en su casa a través de una ventana abierta, pensando que era un descuido de los propietarios. Sin embargo, incluso este detalle fue cuidadosamente planeado por ellos. Todo se hizo para atraparla en una trampa. La mujer creyó en la ingenuidad de Alfredo y entró en el baño, aunque resultó no ser menos ingenua que el niño. El baño estaba ubicado frente a algunas puertas y supuso que era el dormitorio de alguien. Podría ser la habitación de Leo y Dorotea. Así que la mujer se adentró sigilosamente en el baño y comenzó a buscar una cesta de ropa. No tuvo que buscar mucho. «Pero qué tontos», pensó Catarina, «para esconder cosas tan valiosas de manera tan descuidada». De repente, escuchó un ruido en el pasillo, como si algo no muy pesado hubiera caído. Se giró, escuchó, pero no vio a nadie, así que volvió a su tarea. Con cuidado y en silencio, sacó la caja con las joyas. «No es tan grande como decían»,
Pensó, pero al abrirla, se dio cuenta de lo mal que estaba. Este cofre era falso. Solo contenía baratijas infantiles. Casi gritó de decepción. Luego, la puerta del baño se cerró de golpe detrás de ella, y escuchó pasos y gritos. ¡Llamen a la policía! ¡Está atrapada! Catarina intentó abrir la puerta, pero parecía que habían encajado algo como un trapeador en el pomo, bloqueando el paso, y Catarina estaba realmente atrapada. No había ventanas en el baño y no había ningún lugar al que escapar. Se dio cuenta de que era una derrota real. No le quedaba más remedio que esperar a que llegara la policía. La puerta se abrió media hora después. Durante este tiempo, nadie le habló y no pudo escuchar conversaciones afuera. Todos hablaban susurrando. La enfureció tremendamente. Tan pronto como se abrió la puerta, un hombre corpulento en uniforme de policía la saludó. Inmediatamente le ordenó que se diera la vuelta. Ella no resistió y obedeció. Le pusieron las esposas en las muñecas. El hombre pronunció las frases más cliché que había escuchado 1.000.000 de veces en las películas. Estás bajo arresto. Tienes el derecho a permanecer en silencio. Ven conmigo. Mientras salía del baño, hizo contacto visual con Dorotea. Estaba radiante de alegría por el hecho de que su plan había tenido éxito. Catarina, en cambio, estaba terriblemente enojada. No esperaba que estas personas fueran tan ingeniosas. El plan era muy simple. Leo y Dorotea se quedaron en su habitación hasta que Marlene, que estaba de pie en el baño contiguo, cerró la puerta, señalando golpeando su pie. Inmediatamente, Leo salió corriendo de la habitación y cerró la puerta del baño. El plan funcionó. Catarina fue metida en un coche con barrotes y la familia la siguió. Todos se dirigían a la comisaría de policía. ¿Por qué entraron a la casa de otra persona?, preguntó un hombre serio en la sala de interrogatorios. Catarina nunca había estado en una sala así. Hasta cierto punto, incluso estaba curiosa por saber cómo se hacían estas cosas en otra situación, por supuesto. Por supuesto, me niego a hablar sin mi abogado, respondió Catarina indiferente. ¿Quieres llevar este asunto a juicio? Entonces te diré cuál será el resultado. No solo tendrás que pagar una multa, sino que también podrías terminar tras las rejas. Tal vez durante la investigación algunos de tus oscuros actos salgan a la luz. ¿Es eso lo que quieres? ¿Qué sabes sobre mi pasado?, Catarina le preguntó con sospecha. Por supuesto, fue una manipulación barata. Quería cambiar el tema. O respondes a la pregunta o te quedas bajo custodia hasta el juicio. El investigador la presionó. Quería llevarme las cosas de la casa de mi madre y ella dijo que ya no soy su hija. ¿Ves? Estaba muy ofendida. Por supuesto me dolió y decidí recuperar al menos lo que me pertenecía. Está bien, concluyó el investigador después de 1 minuto de silencio. Se levantó y salió de la sala de interrogatorios. Luego entraron 2 policías y la escoltaron detrás de las rejas. Intentó liberarse, pero no funcionó. Ahora le tocaba a Marlene y a su familia. Solicitaron ser interrogados juntos, ya que no se ocultaban nada el uno del otro. ¿Entonces sabían que ella iba a irrumpir en su casa?, preguntó el hombre de gafas. Sí, por eso estábamos preparados para el ataque, respondió Dorotea. ¿Por qué no llamaron a la policía inmediatamente cuando sospecharon algo por primera vez? Porque, perdone que lo diga, pero la policía en nuestro país trabaja de manera un poco extraña. Si la hubiéramos llamado de antemano, se habría asustado y habría cometido el robo en otro día. Entonces definitivamente no la habríamos atrapado infraganti, respondió Leo sarcásticamente. Pero ella no les robó nada, ¿verdad?, preguntó el investigador. No, pero igual hubo un allanamiento. Ella invadió propiedad privada, respondió Marlene. Ella dijo que quería tomar pertenencias personales porque estaba molesta con su madre. ¿Es cierto? Todos se miraron y la sorpresa se congeló en sus rostros. No, respondió finalmente Leo. Eso es una mentira flagrante. En ese caso, ¿qué quería robarles?, preguntó el investigador. Todos se miraron nuevamente. Parecía como si se estuvieran comunicando en silencio, y Dorotea le dio un gesto significativo a Leo. Será mejor que lo mostremos y documentemos, dijo el hombre indeciso. ¿De qué manera?, preguntó el hombre sorprendido. Se trata de tesoros históricos que, según la ley, deben ser confiscados por el Estado, confesó finalmente Leo. En ese momento sintió alivio, y parecía que todos en la habitación sentían lo mismo. Tal vez era lo mejor, se desharían de algo que añadía tanta complejidad en sus vidas.
El investigador, ligeramente sorprendido, estuvo de acuerdo con ellos y se dirigió a su casa. Leo le contó brevemente la historia de dónde encontraron el cofre, cómo lo encontraron y por qué lo estaban haciendo. Luego habló de Catarina, quien primero vendió la casa de su madre y luego la amenazó con recuperarla junto con el terreno. Y finalmente llegaron al tema de todas las disputas y desacuerdos, el cofre que estaba escondido justo debajo de la cama de Leo y Dorotea. Bueno, comenzó el policía a inspeccionar el contenido del cofre. Tenemos que examinarlo y si se confirma su valor histórico, entonces ustedes se harán cargo de él. Debo confiscarlo y entregárselo a las autoridades correspondientes. Todos estuvieron de acuerdo con esto. Y el cofre fue confiscado. El conflicto con Catarina se resolvió. Le impusieron una multa por vandalismo doméstico menor y la liberaron. Y así parecía que esta historia finalmente había terminado. Pero al día siguiente, Alfredo apareció en su casa. Lloraba amargamente y no podía detenerse. Marlene intentó consolar al pobre niño durante mucho tiempo, sin entender qué lo había afectado tanto. Le dio varios caramelos y le ofreció café. Finalmente, Alfredo logró calmarse un poco y contar lo que lo había estado preocupando. «Lo siento, abuela Marlene». Lloraba en su regazo. «Perdóname, soy tan culpable». «¿De qué estás hablando? ¿Por qué te disculpas?» La mujer lo tranquilizó. «Le dije a tu mala hija dónde escondes ese maldito cofre. Todos los problemas por eso». «Pero ya lo hemos arreglado todo, cariño. Alfredo, ¿qué pasa?» «Soy tan culpable. Discutí contigo y te traicioné de inmediato. Soy un amigo terrible. Yo también soy culpable en ese caso. No debería haberte rechazado tan abruptamente. Todos somos culpables, pero lo más importante es que podemos admitir nuestros errores. Aprendemos de ellos. Eso es lo principal». «Abuela, te quiero mucho». Los siguientes meses transcurrieron maravillosamente. El verano llegaba a su fin. Alfredo se preparaba para el segundo grado y Pedro finalmente iba a la guardería. La experticia histórica confirmó que el cofre y su contenido eran un tesoro histórico, por lo que ahora pertenecían al Estado. Sin embargo, les pagaron una buena suma por el tesoro encontrado. Leo ascendió en su trabajo. Ahora podían permitirse comprar un amplio automóvil familiar. Los padres de Alfredo se hicieron buenos amigos de Dorotea y Leo, formando una maravillosa amistad entre las dos familias. Se invitaban mutuamente a picnics, cumpleaños y celebraciones. Estas dos familias se hicieron muy cercanas. Marlene ya no estaba todo el año sola en el remoto pueblo. Dorotea y Leo le asignaron una habitación separada en su departamento. La abuela Marlene también vivía con ellos en invierno y cuidaba al niño mientras los jóvenes padres iban con amigos o al cine. Y cuando todos estaban en el trabajo y Pedro estaba en la guardería, Marlene podía disfrutar de una vida social en la ciudad que antes desconocía. Visitaba bibliotecas, parques y museos, socializaba con sus pares e incluso se unió a un grupo de caminatas power walking con personas afines. Hacía mucho tiempo que no tenían noticias de Catarina. ¿Dónde había ido? ¿Qué le había sucedido? ¿Cómo estaban sus hijos? ¿Seguía casada? Marlene ya no lo sabía y casi no le importaba. Catarina había elegido su propio camino. Nadie la forzó a abandonar a su madre. Por supuesto, al principio le resultó difícil aceptarlo, pero entendió que siempre había sido un amor unilateral. Catarina nunca había amado a su madre desde su infancia. Era una persona cruel y cínica. Pasó un año. El verano llegó de nuevo a la ciudad. Todos los fantasmas del pasado se desvanecieron gradualmente en la memoria de la familia. Ahora buscaban mantener relaciones y ayudarse mutuamente cada día. Marlene principalmente ayudaba con la cocina y cuidaba al niño. Del niño, ofreciendo diversos consejos, pero sin imponerlos. Los padres tenían que decidir cómo criar a sus hijos por sí mismos. Pedro la quería mucho. Por supuesto, aún era muy joven, pero ya decía la palabra abuela. Marlene estaba muy contenta con eso. Las relaciones con Alfredo también mejoraron. Se volvió más comprensivo y serio. Solo había terminado el segundo grado, pero ya se sentía como un gran erudito. Le gustaba especialmente las matemáticas. Esta ciencia exacta lo atraía más que cualquier cosa. «Con la ayuda de las matemáticas puedo explicar muchas cosas», decía. «Me dijeron que cuando crezca podré estudiar física, química y geometría. Estoy realmente deseando eso».
Las familias, como de costumbre, fueron al lago, tuvieron picnics y, por supuesto, nadaron en la piscina. Solo que esta vez la idea de buscar tesoros ya no era tan importante para ellos. Quizás todavía había algo escondido aquí, pero ya habían tenido suficiente de la historia que ocurrió el año pasado. Pero una noche, esta idílica familia fue interrumpida nuevamente. El reloj marcaba alrededor de las 3 de la mañana. Todos estaban profundamente dormidos. Marlene descansaba en su casa separada, y Pedro y sus padres estaban en su habitación. De repente, Dorotea escuchó un ruido abajo. Intentó despertar a su esposo, pero él estaba profundamente dormido. Entonces se puso su bata y bajó lentamente. Estaba terriblemente asustada, especialmente porque había visto muchas películas de terror donde maníacos o fantasmas atacaban a sus víctimas. Pero esta vez, las películas tenían razón y su intuición no le falló. Dorotea bajó las escaleras y miró hacia abajo. Allí vio a 2 personas con máscaras negras. Su corazón se hundió. Eran ladrones de verdad. Necesitaba dar la alarma. En primer lugar, decidió despertar a su esposo. Se volvió, pero el suelo bajo ella la traicionó con un crujido. La chica se detuvo y las linternas se dirigieron inmediatamente hacia ella. Dorotea se dio cuenta de que la habían visto. Lentamente levantó las manos y comenzó a girar igual de despacio. 2 cañones de pistola apuntaban hacia ella, y cualquiera de ellos podía disparar en cualquier momento. Baja, Susurró una voz masculina desde debajo de la máscara. Dorotea decidió no tentar al destino y comenzó a bajar las escaleras lentamente. Los temblores recorrieron su cuerpo y su esposo, lamentablemente, permaneció ajeno a todo. Cuando descendió, accidentalmente chocó contra un jarrón que se hizo añicos. Se suponía que debía hacer ruido y llamar la atención de Leo, pero solo hubo silencio por todos lados. El ladrón enmascarado tomó una silla de madera y la colocó en el centro de la habitación. siéntate. La chica obedeció. Tan pronto como se sentó, él la presionó con fuerza contra el respaldo de la silla, y su compañero comenzó a atar a Dorotea con una cuerda. ¿Dónde está tu esposo? Preguntó la voz ronca nuevamente. En la habitación del segundo piso. Dorotea susurró en voz baja, como un ratón. Después de estas palabras, le taparon la boca con cinta adhesiva. Intentó decir algo más, pero ahora solo salían sonidos incoherentes. Lloró desesperada y no sabía qué hacer. Mientras tanto, el ladrón subió las escaleras y arrancó a Leo de la cama con fuerza. El hombre aún estaba adormilado, por lo que no se dio cuenta de inmediato de lo que estaba sucediendo. Pero el ladrón no quería correr riesgos. De inmediato golpeó al dueño de la casa con la culata de una pistola pesada. Leo se desplomó en el suelo. El ladrón musculoso con la máscara fácilmente levantó al hombre y lo colocó sobre su hombro. Lo llevó abajo y lo sentó junto a la chica, que se retorcía y trataba de escapar. Sus sillas estaban atadas de tal manera que solo sus espaldas se tocaban. Ni siquiera podían mirarse. Después de unos 5 minutos, Leo recobró el conocimiento, aunque ya no tenía sentido. Estaba tan inmovilizado como Dorotea, con la boca tapada. Bueno, finalmente ambos se despertaron, dijo una voz femenina familiar. Dorotea no podía entender dónde había escuchado esa voz, pero cuando la mujer se quitó la máscara, todo encajó. Era Catarina de nuevo. Su compañero no se molestó en quitarse la máscara. Probablemente no quería revelar su identidad. «Díganme dónde está el cofre», ordenó a los dos, indiferente, mientras les apuntaba con la pistola. Dorotea solo murmuró. Catarina pensó que quería decir algo, así que señaló a su compañero para que le quitara la cinta. Pero en lugar de revelar la ubicación del tesoro, Dorotea exclamó: «¡Arderás en el infierno, monstruo!». Después de estas palabras, la taparon de inmediato, dándole una bofetada por si acaso. «Ahora tú», interrogó Catarina a Leo, dando vueltas a su alrededor. «¿También tienes algo inteligente que decir como tu esposa?». Él sacudió la cabeza de lado a lado, tratando de liberarse. «Entonces todos van a permanecer en silencio, ¿verdad?», preguntó Catarina retóricamente con un tono despectivo. «Bueno, entonces tendré que motivarlos de otras maneras». Hizo un gesto a su cómplice y subió las escaleras. Dorotea adivinó de inmediato por qué subió allí, o más bien, a quién fue a buscar. Empezó a forcejear, intentar liberarse y sacudir la silla, pero todo fue en vano.
Cuando el cómplice de Catarina regresó con su hijo, Dorotea casi perdió el conocimiento. Las lágrimas le brotaron de los ojos. El ladrón sostenía a su hijo de la mano, y él se balanceaba entre el sueño y la vigilia, constantemente al borde de caerse. El hombre lo sentó en el sofá. Afortunadamente, Pedro estaba demasiado adormilado para entender lo que estaba sucediendo. Simplemente se acostó en el sofá y continuó durmiendo. Catarina se acercó aún más a Dorotea, cara a cara, y susurró: «Oh, ¿qué pasa? ¿Estás llorando?» «Sí, las madres deben llorar cuando su hijo está en peligro». Apuntó con la pistola a Pedro, el niño indefenso que dormía tranquilamente en el sofá. Dorotea temblaba, gritó con todas sus fuerzas, pero solo salió un gemido lastimero. Las lágrimas fluían como un río. Catarina se acercó de nuevo. Le arrancó la cinta y Dorotea experimentó un dolor insoportable, pero no perdió tiempo y gritó: «¡No te atrevas a tocarlo!». Le taparon la boca de inmediato de nuevo, pero esta vez Dorotea esperaba que alguien escuchara sus gritos, y de hecho, Marlene se despertó de su profundo sueño al oír el grito penetrante. Al principio, pensó que era solo su imaginación. Para asegurarse, miró por la ventana, que daba directamente a la casa de Dorotea y Leo, y notó una luz poco natural en una de las ventanas. «Algo ha ocurrido», cruzó por su mente. Se puso la bata y, pasando por el cobertizo, tomó una pala por si acaso. Se acercó sigilosamente a la casa y abrió la puerta con precaución. Ante ella había una escena monstruosa. Dorotea y Leo estaban sentados atados. Dorotea sollozaba y Leo intentaba liberarse de las cuerdas. Su hija estaba aquí de nuevo. Ella y su cómplice amenazaban con matar al pequeño Pedro, apuntándole con una pistola si los padres no revelaban la ubicación del cofre. Horrorizada, sin pensar en lo que estaba sucediendo, Marlene corrió hacia Catarina y le dio la bofetada más fuerte de su vida. Catarina incluso tambaleó por la sorpresa. «¿Qué estás haciendo, diablo?», gritó Marlene. «Sal de aquí y no interfieras», respondió Catarina y siguió presionando a Dorotea. «Su hijo morirá por tu egoísmo. ¿Es lo que quieres? Recupera el juicio. Estás cometiendo un crimen. Ya no hay tesoros aquí». «Oh, sí, claro». Catarina sonrió con desdén. Durante todo este tiempo, su cómplice estaba parado con un arma apuntando al niño. Marlene, dándose cuenta de la gravedad de la situación, agarró la pala que había traído y con toda su fuerza golpeó al bandido en la cabeza. Falló un poco, pero aún logró alcanzar el borde. El hombre, sorprendido y adolorido, instintivamente empezó a disparar. Marlene inmediatamente se lanzó hacia Pedro, protegiéndolo con su cuerpo. Una bala alcanzó el techo y la otra fue directo al corazón de Catarina. Miró horrorizada a su compañero y un segundo después se derrumbó en el suelo. Ni siquiera tuvo tiempo de decir nada. Su aliento se detuvo inmediatamente y su corazón dejó de latir. Aprovechando la oportunidad, Leo finalmente se liberó de las cuerdas y torció las manos del bandido hacia atrás. «¡Llama a la policía!», gritó a Marlene. Ella hizo todo exactamente como se le indicó. La policía no tardó en llegar, pero Leo ya había logrado atar las manos del bandido, sentarlo en el sofá y apuntarle con un arma. Mientras tanto, Dorotea llevó a su hijo arriba y lo besó durante mucho tiempo. «Todo está bien, mi amor, todo está bien», le dijo, abrazándolo lo más fuerte posible. La policía irrumpió en la casa con sus armas y ordenó a todos que levantaran las manos y se rindieran. El bandido intentó escapar, pero fracasó. «Nunca supe que fueras una luchadora tan fuerte, Marlene», bromeó Leo cuando se llevaron al criminal y el cuerpo de Catarina. Marlene estaba sentada en el sofá, ni viva ni muerta. Le estaban preguntando algo, pero no podía entender ni responder. Su corazón estaba bajo una tremenda presión. Al darse cuenta de que se sentía mal, llamaron a una ambulancia justo a tiempo. En la clínica, dijeron que había tenido un ataque al corazón. Marlene se despertó al día siguiente. Vio una habitación blanca, un techo blanco y una enfermera que le había inyectado algo en la vena. «Tus familiares vendrán pronto», informó y se fue. Unos minutos después, Dorotea, Leo y Pedro en brazos, Alfredo y sus padres irrumpieron en la habitación. Todos estaban muy preocupados. Alfredo trajo flores silvestres, Pedro trajo un globo y Dorotea trajo la mermelada de frambuesa favorita de Marlene, que ella misma había hecho. «¿Todo esto es para mí?», se preguntó la mujer. «Sí, para ti, abuela Marlene»,
exclamó Alfredo, abrazando a Marlene. «Estamos tan contentos de que te sientas mejor. Estábamos terriblemente preocupados por ti», dijo Dorotea. «Oh, no deberían haberlo hecho». Marlene se sonrojó avergonzada. Marlene pasó otra semana en el hospital. Todos los días alguien la visitaba. Leo con Dorotea, Alfredo con sus padres, quienes compartían noticias sobre todo lo que estaba sucediendo en el mundo. «Oh, y cuando regreses te organizaremos una fiesta genial», anunció. «Es un secreto, sin embargo». «Oh, parlanchín». Marlene lo reprendió en tono de broma. Cuando le dieron el alta, necesitaba usar una silla de ruedas durante un mes entero. Pero no fue un problema, ya que ahora tenían un coche grande que podían acomodarlo todo. Finalmente, la llevaron de vuelta a casa. Leo descargó la silla de ruedas, colocó a Marlene en ella y la llevó a la casa. Tan pronto como se abrió la puerta, las luces se encendieron y globos inflables flotaron en el techo. Todos estaban con regalos y una tarta, gritando al unísono: ¡Sorpresa! Marlene agradeció cálidamente a todos y se sentó a la mesa. Mientras exploraba la casa, los recuerdos de la noche anterior atravesaron su conciencia como un cuchillo. Su hija había muerto y ni siquiera había sentido nada. Se sintió amargada y avergonzada de su indiferencia ante la muerte de su hija. Sin embargo, estaba terriblemente asustada por el destino de Dorotea y su hijo Pedro, que habían escapado por poco de la muerte. Quizás su verdadero amor ahora residía en ellos. Al final de la noche, le informaron que el cómplice de su hija había recibido varios años de prisión. Así que, en el crepúsculo de sus años, Marlene encontró una familia realmente amorosa. La valoraron, respetaron y amaron hasta el final de sus días. Dorotea se convirtió en una hija para Marlene. Cuidó de ella con devoción, incluso cuando Marlene quedó postrada en cama. Pero aún le quedaban 10 años completos de vida productiva y feliz. Dorotea y su esposo siempre permanecieron sensibles y comprensivos. Y cuando alguien decía que legalmente no eran una familia real y no podían ser considerados como tal, Marlene simplemente sonreía en respuesta, porque una verdadera familia no es solo la que está unida por la sangre, sino también la que se ama, respeta y cuida mutuamente, porque el parentesco no solo está en la sangre, sino también en el llamado del corazón. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.